Hola, buenos días. Bienvenidos a Abeja Black Sapiens, el canal de las novelas olvidadas. Sponsors: Baka, Kawaii, Sueresune, Kimoshi Sushi, Fucking Aniwawa Christmas. Continuamos con logré que las cartas hermanas de mi oponente me traicionaran. Capítulo 251. No esperabas eso, ¿verdad? Dame un respiro. Apenas puedes levantar el brazo izquierdo. ¿De qué estás hablando? Bai habló en silencio y palmeó casualmente el hombro izquierdo de ella. TSK. Colmillo Negro chasqueó los labios con fuerza, usando el sonido para disimular el dolor. Y así, solo pudo volver a sentarse en su silla, impotente. Por cierto, también deberías tener cuidado con los duelos reales. En ese momento, Colmillo Negro pensó por un momento y recordó, especialmente cuando te encuentras con algunos duelistas sin escrúpulos, mi mano izquierda es un ejemplo. Bai asintió en respuesta, luego miró a Rine, cuyo rostro estaba lleno de emoción, su expresión complicada. Probablemente no necesite preocuparse demasiado por este tipo de problema. ¿No será que prefiere golpear a la gente que jugar a las cartas? En cierto modo, Rine es aún más formidable. En realidad, Rine suele ser bastante comedido. Después de todo, los duelistas ordinarios no merecen morir, pero los duelistas de la organización negra no están en la categoría ordinaria. Qué lástima. Ya debería haber desaparecido esa barba. Si no, a Rine le gustaría volver a jugar con él. Justo cuando Bai estaba pensando en ello, Rine habló en un tono muy alegre, haciéndole parecer a cualquiera que no lo supiera que Rine simplemente quería encontrar un compañero de juegos normal con quien jugar de una manera armoniosa y feliz. No debería estar muerto. Sin embargo, en ese momento, Colmillo Negro negó con la cabeza y dijo, aunque estaba casi inconsciente en ese momento, todavía podía sentir vagamente que no había una sensación real de ser aplastado. Realismo, tú, un duelista, ¿puedes siquiera sentir el realismo del ataque de un monstruo? Asintiendo, Colmillo Negro dijo, yo tampoco sé el motivo, pero debe haber desaparecido antes de que atacara. ¿Desapareció? Eso es todo. ¿Será algún método de teletransportación? En respuesta, Bai se acarició la barbilla y analizó. Al igual que llegaron a la academia sin decir palabra antes, probablemente usaron algún tipo de método de teletransportación. Los métodos. Al oír esto, Rine murmuró suavemente, mirando la barrera de orichalcos que de alguna manera se encontraba sosteniendo en su mano. Si se usa esta carta, el enemigo no debería poder escapar. Sin embargo, Darling no le permitiría usarla si no la dominaba por completo. Así es. ¿Qué hago entonces? En ese momento, Yoka, que acababa de terminar de comer fideos instantáneos, levantó la mano, como si quisiera que Bai también le asignara una tarea. En cuanto a ti, ¿qué tal si ayudas a proteger la mansión? Al ver la mirada ansiosa en el rostro de Yuka, Bai inmediatamente le asignó la tarea. Después de todo, Colmillo Negro está temporalmente incapacitado para duelo, y Lina todavía es una principiante. La única con capacidad de lucha eres tú. Ya veo, seguiré tus instrucciones, mayor. Al escuchar esto, Yuka inmediatamente tomó el disco de duelo y se lo puso, revelando una expresión muy entusiasta. ¿Eso es extraño? En ese momento, una extraña sensación surgió repentinamente en el corazón de Bai. No sabía por qué, pero últimamente, cada vez que veía a Yoka con el disco de duelo, ya fuera ahora o durante los duelos anteriores en el barco, tenía la vaga sensación de haber comprendido algo. Qué extraño, ¿de qué hay que preocuparse? Yoka tampoco ha actualizado su disco de duelo. Siempre ha sido el modelo estándar. Con sentimientos extraños, Byakuya y Rine salieron. En lugar de subirse a sus Deweyers, pasearon por la zona en busca de duelistas, como si dieran un paseo después de cenar. Cariño, ¿qué pasa? Como si sintiera los pensamientos de Byakuya, Rine no pudo evitar preguntar con curiosidad. Pareces un poco distraído. No, debo estar pensando demasiado. Después de responder casualmente, Bai pensó por un momento y luego preguntó, Rine, ¿sientes que hay algo desagradable a tu alrededor últimamente? Sí, lo he hecho. En respuesta, Rine sonrió y dijo, se ha vuelto más ruidoso a tu alrededor, cariño. Jaja, nos hemos vuelto más ruidosos porque Yoka se unió a nosotros, ¿verdad? Al fin y al cabo, ninguno de nosotros habla tanto, ¿y los demás? En cuanto a otras cosas, parece que Darling ha ganado un poco de peso. Pellizcándose la barbilla, Rine dijo con indiferencia. Después de todo, últimamente la comida ha sido bastante buena, así que probablemente has ganado 1 o 2 libras, ¿no? ¿Puedes saberlo solo mirándolo? Si no, ¿qué? No olvides que Rine tiene una excelente capacidad de observación. Puede leer fácilmente los tipos de cartas boca abajo de la mayoría de los duelistas. Con las manos en las caderas, Rine dijo con orgullo. Es solo que los oponentes últimamente han sido demasiado débiles, así que soy demasiado perezosa para siquiera leer sus expresiones. Entonces, aparte de esto, ¿hay algo más que parezca extraño? Excepto los queridos, Rine hizo pucheros y pensó en ello durante un largo rato, luego sonrió ampliamente. No tengo ni idea. Vale, eso tiene sentido. Recuerdo que Rine dijo la última vez que no le prestaría atención a nada más que a sí misma. Entonces, ¿podrías prestar un poco más de atención a tu entorno después y ver si algo parece estar mal? Bai dijo esto porque también quería saber lo que realmente tenía en mente, y las habilidades de observación de Rine eran mejores que las suyas. Tal vez ella podía ver a través de la verdad. Necesitamos observar cosas más allá de Darling. Al oír esto, Rine frunció el ceño levemente, pero luego sonrió y respondió. De acuerdo. Rine accederá a tu petición, cariño. Pero ya que Rine ha accedido a tu petición, ¿qué pasa con la suya? ¿Tú también accederás? En ese punto, Rine sacó su pequeña lengua y lamió suavemente sus labios, sus ojos fijos en el cuerpo de Byakuya, revelando una expresión como la de un depredador alimentándose de una planta. Claro, no hay problema. Bai aceptó sin dudarlo. Al aceptar, pensó para sí mismo, si me lo hubieras dicho ayer, habría dudado un poco, pero ahora mi cuerpo se ha recuperado casi por completo. ¿Sorprendido? Parecen estarse divirtiendo mucho ustedes dos. Justo cuando Bai y Rine paseaban alegremente de la mano, una voz siniestra resonó de repente. Al oírla, ambos miraron a su izquierda y vieron 2 figuras negras acercándose. Increíblemente, Bai y Rine los conocían a ambos. Uno de ellos era el hombre barbudo cuyas patillas fueron destrozadas ayer por Colmillo Negro. Y el otro era Mosquito, quien fue derrotado ayer por Noche Blanca. A estos dos, los derrotó él. ¿Por qué no estás muerto? Bai inmediatamente saludó al hombre barbudo con curiosidad, pero la expresión del hombre barbudo se volvió feroz y dijo con un rostro sombrío. Gracias a ese señor, mis heridas se han curado por completo. Capítulo 252. ¿Te atreves a barrer? Ese señor.
Al escuchar las palabras del hombre barbudo, Bai Yi no pudo evitar recordar que cuando el mosquito demoníaco estaba usando su vida útil para robar cartas, parecía haber estado gritando algo como maestro. Pensando en esto, Bai Yi volvió la mirada hacia el mosquito. A diferencia del hombre barbudo que hablaba, el mosquito permaneció en silencio, con una expresión extremadamente tranquila, de un aspecto indescriptiblemente espeluznante. Deja de mirar, ya está arruinado, solo se ha convertido en la máquina de jugar a las cartas de esa persona. Aparentemente sintiendo la pregunta de Bai Yi, el hombre barbudo sonrió y dijo, y pronto, este será tu destino también. ¿Ese tipo puede convertir a la gente en este estado? Frunciendo el ceño, Bai Yi preguntó con curiosidad, ¿qué principio se utiliza para que funcione así? Es muy simple. Como el mosquito perdió el duelo y su mente colapsó, esa persona extrajo su poder espiritual y usó métodos desconocidos para lidiar con él. Respondiendo cada pregunta, el hombre barbudo tomó el disco de duelo oscuro y dijo, en otras palabras, mientras los derrote a ustedes dos hasta el punto del colapso mental, su energía mental se agotará, convirtiéndolos en las máquinas de jugar a las cartas de esa persona. Al mirar el rostro confiado del hombre barbudo, que parecía capaz de llevar a Bai Yi y Ring a un colapso mental en cualquier momento, la expresión de Bai Yi se volvió extraña. Esta persona no nos ha visto antes. Siendo sinceros, aunque pierda a las cartas, no tendrá un colapso mental, ¿de acuerdo? Aunque pierda, será la otra persona la que se derrumbará. Eso, en ese momento, Rine, de pie junto a ella, puso cara de lástima y dijo, este asunto no tiene nada que ver con Rine, ¿verdad? Rine es muy mala jugando a las cartas, ¿podemos irnos ya? Ni lo pienses. En respuesta, el hombre barbudo levantó la mano. La niebla empezó a levantarse a su alrededor, y grunó, este no es lugar para una cita. Perdona, niñita, ¿quién te dijo que aparecieras en el lugar equivocado? Pueden ir y convertirse en vegetales juntos. Bueno, ¿de verdad trata a Rine como a una niña normal? La versión de este tipo está muy anticuada. Ni siquiera sabía que Dichakis N fueron masacrados por Rine la última vez, a pesar de que ambos son miembros de la organización. Claro, lo que Bai Yi desconocía era que el hombre barbudo pertenecía a los subordinados del hombre de la cara negra, y que este pertenecía a otro departamento de la organización. Ambos grupos rara vez se veían. Al estar desfasado de los tiempos, ni siquiera sabía que el dios terrestre había sido arrebatado. En cuanto al hombre de la cara oscura, no le contó al hombre barbudo sobre la situación de Rine. Originalmente estaba planeando vengarme de ese miserable mocoso, pero como ustedes dos me hicieron enojar tanto a primera hora de la mañana, comenzaré con ustedes dos. Con el disco de duelo atado a su muñeca, el hombre barbudo declaró arrogantemente, vamos. Déjame ver qué tan fuerte es realmente el duelista que derrotó al demonio mosquito. El hombre barbudo miró con arrogancia a Bai Yi, sin siquiera mirar a Rine. Era evidente que no se tomaba en serio a Rine, una chica aparentemente amable. Entonces y al ver esto, Bai Yi y Rine intercambiaron una mirada. Entonces, al mismo tiempo, tomaron el disco de duelo y se lo pusieron en las muñecas. El hombre barbudo también hizo un gesto con la mano, y el mosquito a su lado, mecánicamente, también se lo puso en la muñeca. Este movimiento mecánico familiar, los patrones de movimiento del mosquito le recordaron a Bai Yi y a Black Evil, quien se había batido en duelo con Black Fan en el torneo de promoción profesional anterior. Un momento. Si ese mal negro también está controlado por ese supuesto señor, ¿eso significa que el rey mosca demonio de la plaga le fue entregado al mal negro por ese señor? Al pensar esto, Bai Yi sintió de repente que había captado algo. Pero antes de que pudiera comprenderlo, el duelo ya había comenzado. Este duelo fue un todos contra todos, y Rinde incluso pasó 2 minutos jugando con su mazo, lo que el hombre barbudo no la detuvo en absoluto, probablemente porque sintió que no era necesario. Y así, después de ser asignado por el sistema de duelo, el orden fue, hombre barbudo Rinde Yakuya demonio mosquito, y luego mi turno. Sacó una carta, la miró y luego capó 2 cartas más, terminando su turno. Mi turno. Con sus delgados dedos blancos, Rine sacó una carta, miró su mano y luego dijo con una sonrisa, pondré una carta de monstruo boca abajo, luego pondré otra carta boca abajo para finalizar mi turno. Mi turno, pon 3 cartas boca abajo, da la vuelta. En la primera ronda, Noche Blanca tuvo pereza de invocar monstruos, así que jugó 3 cartas directamente. Entre ellas, había una carta avivando el problema. ¿Te atreves a barrerla? Si te atreves, invocaré al caballero Dragonde para jugar. Mi turno, y así llegó la cuarta. El mosquito robó una carta mecánicamente y luego dijo, activa carta mágica, fusión. Fusión de ingeniero de mecanismo antiguo y soldado de mecanismo antiguo de mi mano, invocación de fusión, antiguo dios demonio mecánico. Dios demonio mecánico antiguo, 8 estrellas defensa 1800 Al ver a este monstruo, Bai Yi pensó que el oponente se había convertido en el consejo, y no pudo evitar quejarse. ¿En serio? Ustedes también están usando máquinas antiguas como el consejo. Una de estas fue destruida ayer, no nos compares con esos tipos. Sin embargo, el hombre barbudo se burló y dijo, pronto descubrirás que hay una diferencia fundamental entre los dos. Dale una palmada a una tarjeta. Aquí, Mosquito cubrió una de sus cartas, luego sacó otra y dijo mecánicamente, a continuación, activo el hechizo de campo, barrera de orichalcos. Inmediatamente, el mosquito levantó la carta con indiferencia, como si fuera un gesto casual. Un halo circular cian verdoso apareció en el cielo brumoso y luego descendió al suelo, envolviendo toda la arena de duelo. Finalmente, en el centro del halo, se reveló claramente una estrella de 6 puntas conectada por líneas. Crujido, crujido, el mismo círculo turquesa apareció en la frente del mosquito, y sus ojos se tornaron escarlata. Aún así, el mosquito permaneció inexpresivo, y luego dijo con frialdad, el efecto del dios mecánico antiguo. Durante tu fase principal, puedes infligir 1000 de daño al oponente. Estallido. Al instante, el antiguo demonio mecánico disparó 2 balas del cañón, alcanzando a Bai Yi. Después de todo, a ojos del hombre barbudo, solo Bai Yi era el enemigo, así que el daño se dirigió naturalmente a él. Noche Blanca. LP 4000-3000 redondea. Mi turno. Tras una ronda, volvieron al lado del hombre barbudo. Este sacó una carta, y su expresión se volvió cada vez más cruel. Por fin puedo pelear. Os mostraré a 2 jóvenes lo que es un verdadero duelista. Capítulo 253 El demonio de sangre petrificado. Primero, ajustaré el monstruo. Invocación normal del caballero fantasma del rey fantasma. Golpeó la carta contra el disco de duelo, y el hombre barbudo continuó. Cuando controlas un monstruo cantante de tipo demonio con 1500 AD o menos, puedes invocar esta carta de modo especial desde tu mano. Vamos, rey del viento, viento salvaje.
Caballero fantasma del rey fantasma. 3 estrellas poder de ataque 1500 rey del viento viento salvaje. 4 estrellas poder de ataque 1700 un caballero fantasmal montado en un caballo de guerra y un hombre leopardo con una capa verde aparecieron en el campo, y entonces el hombre barbudo gritó. Estoy ajustando la calificación de estrellas del caballero fantasma de 3 estrellas y el viento salvaje de 4 estrellas, 3 anillos verdes y 4 estrellas blancas giraron en el aire, transformándose en una columna de luz blanca. De su interior emergió lentamente una figura esbelta. Invocación sincronizada. Con un gesto de la mano, el hombre barbudo gritó. Muéstrate, rey demonio del caos. Zas. Las espadas, envueltas en llamas, desataron su luz, revelando a un demonio delgado y de rostro pálido parado en el campo, cada mano equipada con una espada llameante. Rey demonio del caos. 7 estrellas poder de ataque 2600 el rey demonio del caos. Al ver al monstruo frente a él, el corazón de Bai dio un vuelco. Podría ser la baraja de este tipo. Si hay un monstruo de sincronía en el campo, esta carta puede ser invocada de modo especial desde mi mano. Invoco de modo especial a resonador clon de sincronía. Resonador de clon sincrónico. 1 estrella poder de ataque sin moler. Inmediatamente, un pequeño demonio, empuñando un martillo de afinación y un diapasón en cada mano, apareció en el campo, sonriendo maliciosamente. Oh, un resonador, con una sonrisa burlona, Bai preguntó casualmente. ¿Este tipo de mazo, estás siquiera calificado para usarlo? Esta baraja nos la regaló ese gran sabio. ¿Qué derecho tienes a cuestionarla con tanta ligereza? Bai solo lo había mencionado casualmente, pero no esperaba que el hombre barbudo se lo tomara tan en serio. Sonrió con malicia y dirigió su cruel mirada hacia Rine. Empecemos con tu noviecita. Dicho esto, el hombre barbudo agitó la mano bruscamente y gritó. Activa la carta trampa. Lluvia de meteoritos. Este turno, mi monstruo podrá penetrar las defensas. Entonces usaré al rey del caos para atacar a tu monstruo boca abajo. Rugido. En un instante, el rey demonio del caos se teletransportó y atacó con 2 espadas llameantes la carta que yacía horizontalmente en el campo de Rine. La carta se volteó y reveló una tortuga de aspecto superantiguo con la cabeza unida. Hada guardián reptil. 4 estrellas ataque barra defensa 0, 2000 def. Pero, se activa el efecto del rey del caos. Al atacar, puedes intercambiar el Aquila def de todos los monstruos en el campo de tu oponente antes de la battle de fase. En respuesta, el hombre barbudo gritó. En ese caso, la defensa de la guardiana demonio reptiliana quedará en 0. Esto te pondrá en grave peligro, ¿es ese realmente el caso? Pero justo entonces, Rina levantó la barbilla de repente, y una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Luego, con un gesto de la mano, susurró. Activa la carta trampa. Potenciador de resistencia Super Z. Cuando recibas más de 2000 puntos de daño de combate, primero recupera 4000 puntos de vida. Estallido. En un instante, el rey demonio del caos partió a la tortuga en 2 de un solo golpe. Sin embargo, aunque el monstruo fue destruido, Rine ya había recuperado su salud, así que el daño que sufrió fue solo... Rine. LP 4000 8000 5400 llamar. Con un movimiento de su mano, Rine barrió el polvo frente a ella con su pequeña capa negra y dijo con una sonrisa. Daño promedio. ¿Es esto suficiente para ser considerado un verdadero duelista? Tú, Rine, que parecía un cordero, de repente reveló una sonrisa desbordante de confianza. El hombre barbudo se quedó atónito por un momento, su expresión se congeló, pero entonces, una sonrisa cruel reapareció en sus labios. En cualquier caso, tu único monstruo en el campo ha sido destruido, y tu carta boca abajo ha sido utilizada, así que no tienes forma de contraatacar. Dicho esto, el hombre barbudo gritó. Activa la carta de trampa. Sincronía de emergencia. Invoca por sincronía un monstruo de sincronía durante la fase de batalla. Ya veo, entonces invocaste a un ajustador de 1 estrella específicamente para infligir daño 2 veces. Al ver esto, Rine se cruzó de brazos y dijo tranquilamente. ¿Quieres sincronizarte con el demonio de sangre Mephisto y luego golpearme con daño verdadero? Actúas como si no fuera asunto tuyo, solo estás esperando morir. El rostro del hombre barbudo se ensombreció. Por alguna razón, ver la actitud relajada de Rine desató una furia indescriptible en su interior. Era un duelo real donde había vidas en juego, y este tipo se comportaba como un espectador superior. Ya que ese es el caso, te dejaré experimentar lo que sucede cuando me subestimas. Moler. El diablillo resonador en el campo golpeó un diapasón, transformando instantáneamente su cuerpo en un halo verde. Entonces, una aura oscura tiñó el halo de negro, y el anillo negro rodeó al rey demonio del caos, del cual surgió una vasta extensión de niebla negra. Lo que nace de la oscuridad interior, desciende ahora sobre nosotros a costa de tu alma. Sacando una carta blanca envuelta en una niebla negra de su deck extra, el hombre barbudo rugió con una expresión feroz. Invocación por sincronía. Salto demonio de sangre Mephisto. Jo, jo, jo. El vampiro demacrado reapareció, sus labios secos emitiendo una risa escalofriante. Demonio de sangre Mephisto. 8 estrellas poder de ataque 2800 ahora, te mostraré el poder de un duelo real. Un ataque directo del demonio de sangre 2800, aunque aún te quede algo de salud, tu cuerpo no podrá resistirlo. Con un corte en el brazo, el hombre barbudo sonrió maliciosamente. Muere. Sangre maldita. Tras declarar su ataque, el rostro del hombre barbudo se llenó de sonrisas. Era un hombre cruel que amaba ver sufrir a sus oponentes por su culpa. El cuerpo de esta niña no parecía tan fuerte como el de aquel niño de ayer. Este ataque probablemente provocaría un grito estruendoso, ¿verdad? Sin embargo, para sorpresa del hombre barbudo, después de observar durante varios segundos, ni la miserable visión de Rine siendo golpeado por la sangre corrosiva ni el grito melodioso que había esperado, sucedieron. ¿Qué está pasando? Sorprendido, el hombre barbudo miró al demonio de sangre en el aire, solo para descubrir que el vampiro en el aire de alguna manera se había transformado en una escultura de piedra realista. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, jajaja. Qué lástima. Tu monstruo ya se ha convertido en piedra. Por otro lado, Rine sonrió. Carta verdadera, daño verdadero, por mucho que presumas, tu monstruo debe seguir las reglas del juego, ¿verdad? El poder de ataque del demonio de sangre ya es 0. Por mucho que grites, no puede hacerme daño de verdad. Demonio de sangre. Poder de ataque 2800 0. Capítulo 254. El grupo de chicas demonio serpiente de Rine. ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? Al ver que el demonio de sangre ignoraba inexplicablemente sus órdenes, el rostro del hombre barbudo se puso extremadamente feo. Acababa de presumir con tanta elocuencia, pero ahora ni siquiera podía lanzar un ataque. ¿Qué clase de situación era esta? Espera. Al observarlo más de cerca, mi demonio de sangre ha cambiado modo defensa.
Claro, no puedo atacar en modo defensa. Este no es un guerrero superpesado. Demonio de sangre Mephisto. Defensa 1300. Incluso si el ataque es bloqueado, aún puede causar algún daño real, pero lo más ridículo es que se convierte en una posición defensiva indicando que no se puede llevar a cabo un ataque. Jeje, ¿quieres saber qué acaba de pasar? En ese momento, la voz astuta de Rine llegó desde el otro extremo, y justo cuando el hombre barbudo pensó que Rine estaba a punto de explicar lo que acababa de suceder, no voy a hablar más de eso. Si no estás ciego, ve a ver el disco de duelo tú mismo. Rine es demasiado perezosa para malgastar su aliento con un idiota como tú. Mientras hablaba, Rine comenzó a examinar su mano de cartas, ignorando por completo al hombre barbudo. Césped. El hombre barbudo no pudo evitar maldecir. Desde el principio, la actitud desdeñosa de Rine le había estado causando dolor de cabeza. Entonces, el hombre barbudo apretó los dientes e intentó calmarse, mantener la calma. Si se enojaba tras ser provocado por este mocoso, ¿qué diferencia habría entre él y ese idiota de mosquito? Llamad y pensando que su situación era al menos mejor que la del demonio mosquito, el hombre barbudo se calmó lentamente y miró la pantalla del disco de duelo. Este es, Kuribo. Cuando un monstruo del oponente ataque, envíalo de tu mano al cementerio y cambia a ese monstruo atacante a posición de defensa. Ah, ya veo, es un juguete de mano. Pero un juguete como una pelota de castañas es definitivamente algo que una niña como esta usaría. Sin embargo, su duramente ganada oportunidad de ataque fue frustrada por esta pelota de peluche, y el demonio de sangre transformado solo tenía 1300 de defensa. Se arrepintió de haberse apresurado a infligir daño real en este turno y de haber casi agotado todos sus recursos. Coloca una carta y termina el turno. Pensando en esto, el hombre barbudo cubrió una de las cartas que tenía en la mano. Decidió ir a lo seguro por ahora y esperar hasta la siguiente ronda. Jeje, bueno, por fin es mi turno. Después de haber robado una carta y de haber añadido a su mano un monstruo con reptil en su nombre que añadió desde su deck cuando el guardián reptil fue destruido, Rine ahora tiene 5 cartas en su mano. Sin embargo, en lugar de simplemente ganar, hay algunas cosas que a Rine le gustaría probar. Murmurando suavemente, Rine miró la barrera de orichalcos activándose en el campo, luego al demonio mosquito, cuyo rostro permaneció inexpresivo pero cuyos músculos faciales se contrajeron ligeramente, y se puso a pensar. Según Darling, la barrera de orichalcos emitida por la organización oscura tiene un efecto que depende de la fuerza mental del usuario. Su efecto completo es que esta carta no puede ser negada, destruida ni desterrada. Todos los monstruos del usuario ganan 500 ARC, y el usuario puede invocar monstruos desde las zonas de magia y trampa de la fila trasera. Mientras haya un monstruo en la zona de monstruos de la fila delantera, los monstruos de la fila trasera no pueden ser atacados. Dado que el demonio de mecanismo antiguo no se ve afectado por los efectos de las cartas, es imposible determinar con exactitud cuánto han ganado poder de ataque los monstruos en el campo del mosquito. Rine, sin embargo, se preguntaba qué podría hacer una simple marioneta. Ella misma había dedicado tanto tiempo y esfuerzo a dominarla, e incluso eso estaba más allá de sus capacidades. ¿Qué hacía a una marioneta tan especial? Intentémoslo y veamos si el poder de Rine puede romper la barrera. Por la presente invocó a la gorgona reptiliana. ¡Ay, Dios mío! De repente, apareció una grotesca serpiente demoníaca, vestida con un atuendo espléndido, con sus fauces abiertas clavadas en el hombre barbudo, casi matándolo del susto. Este hombre barbudo acababa de ver a Kuribo y pensó que el dedo de Rine era adorable, pero ¿cómo había logrado invocar algo tan aterrador? Hada reptil gorgona. 3 estrellas poder de ataque 1400 GG. Aparentemente sorprendida por el contraste de la baraja, Rine mostró una expresión de suficiencia. Luego, tomó una carta mágica de su mano y dijo con una sonrisa. Activa la carta mágica. Veneno de reptil. ¡Ay, Dios mío! Como si recibiera una orden, Gorgona abrió repentinamente los ojos y un rayo dorado impactó al demonio de sangre que estaba de guardia. Entonces, para asombro del hombre barbudo, el demonio de sangre Mefistófeles se convirtió lentamente en piedra. Jo. El vampiro, que había estado sonriendo ampliamente, ya no pudo reír. Luchó y se convirtió en una escultura de piedra realista. Demonio de sangre. Poder de ataque 2800. La carta verdadera, que hemos estado promocionando durante tanto tiempo, acaba de convertirse en una escultura de piedra. Rine respondió con oportuno sarcasmo, sin ofrecer ninguna explicación del efecto. El hombre barbudo, a punto de estallar de ira, solo pudo volver a mirar la pantalla. El efecto del veneno de demonio reptil. Este efecto solo se puede activar si controlas un monstruo con demonio reptil en su nombre. Fuerza a un monstruo de tu adversario en posición de defensa a posición de ataque y reduce su AC 0. ¿La forma esférica de la castaña pretende crear este efecto? Continuemos. Cuando controlas un monstruo de tipo reptil oscuro, puedes invocar de modo especial al monstruo cantante en tu mano. Bruja reptil collar. Hada reptil collater. 4 estrellas poder de ataque 1400. ¡Ay, Dios mío! Y así, la segunda mujer serpiente de piel azul fue invocada. Sin embargo, no era tan aterradora como la primera, lo que tranquilizó al hombre barbudo. Pero, ajuste. ¿Este tipo también usa invocación sincrónica? Efecto de collar. Si tu adversario controla un monstruo con 0 ARC, invocaré de modo especial una cobra reptil por cada monstruo reptil que invoque. Reptil cobra. 1 estrella ataque barra defensa 0. ¿Invocaste 3 monstruos a la vez? Al ver aparecer a las 3 mujeres serpiente en el campo de Rine, el hombre barbudo miró su propia estatua de demonio de sangre, pero mantuvo una calma notable. Había activado anulación de ataque en su campo, lo que neutralizaría los ataques de su oponente y finalizaría la fase de batalla, preservando así a demonio de sangre. Incluso si su poder de ataque se reduce a 0, el demonio de sangre sigue infligiendo daño de efecto. Espera, si te atreves a colocar una carta, te dejaré experimentar un ataque real. Y durante la fase de preparación de la Noche Blanca, sin embargo, y esa expresión de alivio, ¿cree que su monstruo no será destruido? Entonces debe haber colocado una carta defensiva en su campo. Entrecerrando los ojos, Rine rió entre dientes y tomó una carta, diciendo en voz baja. Esta carta no puede ser invocada de modo normal. Solo puede ser invocada de modo especial sacrificando 2 monstruos con 0 ATK en tu campo y 2 monstruos en el campo de tu adversario. Capítulo 255. Nace, antiguo dragonata. ¿Un monstruo sin poder de ataque? ¿Un monstruo que controla sin poder de ataque? Eso es simplemente... El hombre barbudo miró instintivamente al demonio de sangre en su campo, que ya estaba petrificado. Sacrificaré mi cobra reptiliana de ataque 0 y tu buscador de sangre de ataque 0. Tomando la última carta en su mano, Rine sonrió y dijo. Invocación especial. Hada reptil Wasuji.
En un instante, la escultura de piedra del demonio de sangre en el campo del hombre barbudo se convirtió lentamente en polvo, y luego la mujer cobra en el campo de Rine también se convirtió en luz y desapareció. Inmediatamente después, la niebla negra con forma de serpiente se concentró y se transformó en una mujer serpiente de piel blanca, 4 brazos y vestimenta religiosa. Bruja reptiles Uji, 8 estrellas poder de ataque 2600. ¿Qué broma? ¿De verdad usaste a mi monstruo como sacrificio? Observando impotente cómo todo se desarrollaba ante sus ojos, el hombre barbudo parecía incapaz de aceptar que su verdadero ser se había convertido en alimento para su oponente. Y aún no ha terminado. Después de mirar la barrera a su lado, Rine continuó. Ajustaré la calificación de estrellas del collar de 4 estrellas y del gorgón de 3 estrellas. Al instante, Collar se transformó en 4 halos, envolviendo a las gorgonas del campo y transformándolas en 3 estrellas blancas. En ese instante, una atmósfera cálida y soleada se apoderó del campo. Oh sagrada luz de protección, permítenos convergir en este momento y convertirnos en vida eterna. 2 suaves manitas entrelazadas. En ese momento, Rine tenía los ojos ligeramente cerrados y su expresión era dulce y apacible. Su aura tierna y gentil hacía difícil imaginar que esta chica hubiera manipulado a tantos monstruos serpiente mujer. Entonces, Rine abrió lentamente los ojos y gritó en voz baja. Invocación de sincronización. Nace, dragonada antiguo. De la cálida luz dorada, emergió un dragonada azul celeste que emanaba un aura noble. Tenía alas rosas y blancas como las de una mariposa, un cuerpo serpenteante, cabello largo y juvenil, y manos adornadas con brazaletes dorados. Además, tras ser invocado, el dragonada incluso asintió a Rine con una expresión casi humana. Dragonada antiguo. 7 estrellas ataque barra defensa 2100, 3000. Parece que esta es la primera vez que Rine te llama. Rine levantó la cabeza y le dijo en voz baja al dragón antiguo. Lo siento. Es solo un duelo normal, no hay necesidad de que uses tu poder. Sin embargo, ahora. En ese momento, Rine entrecerró los ojos y gritó. Efecto del dragonada antiguo. Una vez por turno, destruye un hechizo de campo. Destruiré la barrera de orichalcos. Rugido. De repente, el dragón antiguo abrió la boca, y un rugido de dragón resonó en el cielo. El conjunto de estrellas de 6 puntas en el campo comenzó a temblar debido al rugido del dragón antiguo. Jajaja. ¡Qué tontería! La barrera de orichalcos no se puede negar, destruir ni desterrar. Tu efecto de monstruo fue inútil. Al ver esto, el hombre barbudo no pudo evitar estallar de risa. Por fin había encontrado la manera de hacer sufrir a Rine. Dada la manipulación que esa persona había hecho al espíritu del mosquito, al haber perdido su identidad, agotaría al máximo su fuerza física y mental. En tales circunstancias, la barrera de orichalcos sin duda estaría en pleno apogeo. ¿Cómo podría ser destruida por un simple efecto destructivo? En serio. Nunca se sabe. Sin embargo, en ese momento, las 2 marcas oscuras en el cuerpo de Rine comenzaron a brillar débilmente, y sus hermosos ojos se tornaron morados. Simultáneamente, los ojos del antiguo dragonada emitieron una luz dorada, y acompañados por un rugido cada vez más fuerte, la expresión del mosquito se tornó cada vez más dolorosa, y entonces aparecieron grietas en el conjunto de estrellas de 6 puntas. Grieta, imposible. ¿Cómo pudo ser destruido? Al ver que la barrera estaba a punto de romperse, la expresión del hombre barbudo se tornó cada vez más asombrada. Entonces se giró hacia el mosquito que estaba a su lado y gritó. Pedazo de basura. Ni siquiera puedes liberar todo el poder de la barrera con tu energía mental. Para ser precisos, era Rine quien estaba interfiriendo con él. En ese momento, la voz clara de Rine llegó desde el otro lado. La barrera se mantiene con poder mental, y el ataque del antiguo dragón demonio contra ella también se realiza con poder mental. Esto lo convierte en un ataque mutuo de poder mental, y además, el efecto de la barrera cambia en tiempo real según el poder mental del usuario. En otras palabras, si pierdes esta batalla de fuerza mental, independientemente de los resultados anteriores, de ahora en adelante será solo una carta de campo en blanco ordinaria, y una mera carta en blanco. Dicho esto, Rine agitó su pequeña mano y gritó. Vamos. Dragonada antiguo. Regresa al origen. Rugido. Quebrar. En un instante, la formación estelar de 6 puntas en el campo se hizo ánicos. El mosquito demoníaco se desplomó en el suelo, sangrando por sus 7 orificios, con el cuerpo convulsionado y el rostro ceniciento. En cuanto a los ataques mentales, este dragonada antiguo es en realidad una carta verdadera. Apretando los dientes, el hombre barbudo estaba un poco desconcertado. Lógicamente hablando, aunque la carta de la verdad no sea un objeto raro, no debería ser tan fácil de conseguir. Ayer, Colmillo Negro tenía una carta de la verdad, y ahora esta niña que conocí también tiene una. ¿Cuándo se volvió tan fácil conseguirla? Como destruí con éxito el mágico de campo, recupero 1000 puntos de vida y puedo añadir una carta mágica de campo de mi deck a mi mano. Rine. LP 5400-6400. Después de pensarlo un momento, Rine sacó una carta de su mazo y dijo. Activa hechizo de campo. Arena salvaje. Auge. En un instante, surgió una antigua arena de estilo romano que envolvió toda la arena de duelo. Mientras esta carta esté en el campo, cualquier monstruo que pueda atacar debe atacar. Luego, batalla. Señalando con su dedo meñique al antiguo dios demonio mecánico, Rine dijo. Demonio reptil Asuji, ataca al antiguo dios demonio mecánico. ¿Qué? ¿No me atacó mientras estaba en un campo vacío? En cambio, atacó al antiguo dios demonio mecánico. El hombre barbudo se quedó atónito. ¿Qué estaba pasando? No había dicho nada sobre su tarjeta, así que ¿cómo lo sabía ella? ¡Ay, Dios mío! Antes de que el hombre barbudo pudiera reaccionar, la mujer serpiente de 4 brazos en el campo de Rine se transformó en una serpiente negra y de repente se lanzó hacia adelante, destrozando al antiguo demonio mecánico. Normalmente, Reptile Witch y Suji podrían destruir un monstruo por turno, pero como Ancient Demon es inmune a los efectos de cartas, la única opción es destruirlo en batalla. Efecto del demonio de mecanismo antiguo. Cuando es destruido en batalla y enviado al cementerio, invoca de modo especial, desde tu deck, uno monstruo de mecanismo antiguo, ignorando sus condiciones de invocación. Del otro lado, el mosquito, tosiendo sangre luego de ser atacado, dijo, invoco de manera especial a gigante de mecanismo antiguo, golpe definitivo desde mi deck, ignorando las condiciones de invocación. Capítulo 256. El ojo gigante regresa. Auge. En un instante, las partes destrozadas de la antigua bestia mecánica se reunieron en el aire, transformándose en un antiguo gigante mecánico equipado con una enorme garra izquierda.
Gigante mecánico antiguo, golpe definitivo. 8 estrellas, ataque barra defensa a 3000 antiguos gigantes mecánicos. Mirando al gigante mecánico frente a ella, Rine no pudo evitar recordar algo de hace mucho tiempo. La escena del antiguo gigante mecánico derrotando a 3 oponentes sin ayuda de nadie en los campos de entrenamiento de la academia. ¡Qué nostalgia! No han pasado muchos años, pero parece que ha pasado muchísimo tiempo. ¿Será porque ahora es completamente diferente a como era antes? El efecto de la arena salvaje es que los monstruos en tu campo recuperan 300 LP tras atacar. Sin embargo, el dragón ala antiguo no necesita atacar porque está en posición de defensa. Rine. LP 6400-6700. Entonces, el efecto de Wasuji se activa, destruyendo un monstruo una vez por turno. Con un dedo señalador, Rine declaró: destruiré al antiguo titán mecánico. Activa la carta trampa. Arena, dimensión cruzada. En respuesta, Mosquito activó su carta trampa sin rostro. Selecciona un monstruo de mecanismo antiguo en tu campo y destierra a ese monstruo. Y así, el antiguo gigante mecánico se desvaneció en partículas de luz, y su efecto destructivo, al perder su objetivo, se volvió naturalmente ineficaz. Rine, al ver esto, simplemente frunció los labios y dijo con indiferencia: fin del turno. Uf, por fin se acabó. Cuando la propia Rine anunció el final del turno, el hombre barbudo del otro lado finalmente respiró aliviado. Rine, sin saberlo, le había ejercido una enorme presión, y ahora que su turno finalmente había terminado, bueno. Espera un momento. Algo no está bien. Sin embargo, en ese momento, el hombre barbudo se dio cuenta de repente que algo andaba mal. Claramente había estado tratando a Baie, quien había derrotado al mosquito demoníaco, como su principal oponente, y a esta pequeña niña solo la había considerado un segundo plano. De hecho, el hombre barbudo había tenido la intención de torturarla para causarle un colapso emocional y así poder seguir abusando de ella. Pero sin darse cuenta, incluso se había olvidado de la existencia de Baie. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué son tan fuertes todos estos estudiantes? Primero, Colmillo Negro, que casi me mata, y luego Rine, que destrozó la barrera. ¿Cómo es posible? El demonio mosquito, obligado a agotar toda su energía mental, fue superado por una niñita. Bueno, por fin es mi turno. Por este lado, Baie por fin pudo empezar su turno. Aunque no se sentía muy involucrado en el turno de Rine, Baie estaba bastante satisfecho de verlo tan feliz, y ahora, era su turno de ser feliz. En este mismo momento se activa el efecto de la dimensión cruz de batalla. En ese momento, el mosquito habló. Un monstruo desterrado en el turno anterior regresa al campo durante la fase de espera del siguiente turno, y su AC se duplica hasta la fase final. Titán máquina ancestral, golpe definitivo. Poder de ataque 3000-6000. Wow. 6000 de poder de ataque, eso es realmente impresionante. Baie miró al imponente gigante ancestral frente a él y sonrió con suficiencia. Entonces empecemos con el procedimiento estándar. Cuando el oponente tenga un monstruo en su campo y tú no tengas monstruos en el tuyo, invoca de modo especial un monstruo Galaga desde tu deck. Vamos, mago Galaga. A continuación, claro que es mi hermana. Mi mago puede ajustar su nivel una vez por turno, eligiendo entre 1 y 8 estrellas. Yo subiré el nivel de mi mago a 5. Entonces, el efecto de mi hermana cambiará los niveles de los dos monstruos a la suma de sus niveles. Y así, ambos monstruos en el campo alcanzaron el nivel 7, y luego, apilaré los dos monstruos de 7 estrellas uno encima del otro al instante, se abrió un vórtice de luz y oscuridad. Los dos monstruos se transformaron en rayos de luz y se sumergieron en el vórtice, desatando un torrente masivo. Invocación Sheath. Aparece, Ojo Gigante N11. Ojo Gigante N11. Nivel 7 poder de ataque 2600 al destellar el número 11, un cono blanco invertido surgió del vórtice. Su enorme ojo único se abrió de golpe, emitiendo un tenue resplandor rojo. ¿El ojo gigante es señal de ataque? Sin embargo, Rine se quedó mirando fijamente al ojo gigante en posición de ataque, luego bajó la mirada hacia su disco de duelo, y luego, sacó su pequeña lengua de una manera linda. Oye. Cariño, eso debería estar bien. El usuario de la tarjeta numerada, no es de extrañar que pudiera derrotar al mosquito demoníaco. La aparición del ojo gigante no sorprendió demasiado al hombre barbudo. Después de todo, el demonio mosquito usaba cartas numeradas, así que era normal que quien lo derrotara tuviera esa fuerza. En su mente, quien era realmente superior seguía siendo Rine. Antes, te comportabas como un corderito, pero en cuanto empezó el duelo, empezaste a atormentar a la gente. ¿Y esos dos monstruos en tu campo, no te parecen incongruentes? Uno es un dragón ancestral que irradia un aura cálida, y la otra es una mujer serpiente de 4 brazos que irradia un aura aterradora. No parecen monstruos invocados por la misma persona. Mientras el hombre barbudo aún reflexionaba sobre esto, Baie activó su ataque con decisión. Si su oponente estuviera en un estado mental normal, dada su personalidad, sin duda habría usado algún truco. Sin embargo, con el mosquito en su estado medio muerto, casi como una marioneta, probablemente no respondería por mucho que lo manipulara. Baie perdió el interés de repente. ¿Por qué no dejar que Rine fuera la principal DPS en este combate? Después de todo, es una experta en atormentar físicamente a sus oponentes, y Rine también tiene mayor fuerza mental. Efecto ojo gigante activado. Pensando en esto, Baie activó inmediatamente el efecto del ojo gigante. Retira un material Sheath y obtén el control de un monstruo en el campo de tu oponente. Elegí Ancient Gear Giant, Ultimate Strike, Temptation Illusion. En un instante, acompañado por la luz roja que emanaba de ese gran globo ocular, el antiguo gigante mecánico en el campo mosquito, manteniendo su poder de ataque de 6000, se movió al campo de la noche blanca. ¡Mierda! Este giro de los acontecimientos fue completamente inesperado para el hombre barbudo. Originalmente pensó que el efecto de la carta numerada de la noche blanca sería, en el mejor de los casos, bastante poderoso, capaz de destruir al antiguo gigante mecánico. Pero Baie hizo precisamente eso, atrapando directamente al gigante mecánico antiguo. Y debido al efecto interdimensional, su poder de ataque se duplicó, así que no solo sería un mosquito, sino que incluso si me atacara, me mataría de un solo golpe. Oh, espera, Ultimate Strike no parece tener el efecto de sellar trampas al atacar, lo que significa que las cartas trampa en tu campo pueden activarse, así que no tienes que preocuparte por no sobrevivir tu turno. Lucha. En ese momento, Baie agitó su mano y gritó: gigante mecánico antiguo, golpe pesado definitivo, ataca directamente al mosquito demonio.
Capítulo 257. El antiguo gigante mecánico del caos. A diferencia del hombre barbudo, Bai quería deshacerse primero de este inútil sin emociones. Un oponente que no reaccionaría ante cualquier cosa sin duda aburriría bastante a Bai y a Rine, quienes disfrutaban del espectáculo. Al ver que Ujuji, con sus 6000 ataques, estaba a punto de caminar hacia el Demon Mosquito y el hombre barbudo estaba a punto de abrir la tarjeta, aunque en realidad no tomó en serio al Demon Mosquito, no se atrevió a enfrentarse a Bai y el Injin solo en la situación actual. Cuando es atacado directamente, envía el robot cometa en tu mano al cementerio, negando una instancia de daño de combate. Sin embargo, antes de que el hombre barbudo pudiera terminar su golpe, Mosquito activó el efecto de su robot cometa, creando instantáneamente un fantasma cometa gigante que bloqueó el ataque de Byoku. Vaya, también hay fosos para las manos. El ojo gigante no pudo atacar debido a la activación de su efecto. Aunque este ataque falló, el monstruo toro nocturno blanco ya había logrado su objetivo, y además tenía una trampa de mano, así que no había necesidad de preocuparse por nada. Por lo tanto, colocó una carta casualmente para terminar la ronda. Cariño. ¿Cuáles son los efectos de la salvaje arena? Al escuchar esto, Bai se sorprendió por un momento, y luego de repente se dio cuenta, parece que en este campo mágico, los monstruos que pueden atacar deben atacar, y si un monstruo que puede atacar no puede atacar debido a sus propias razones, parece que la fase final será destruida. Santo cielo. Mi ojo gigante. Activa la carta trampa continua. No. Muro de vínculos. Justo antes de que la arena salvaje pudiera ser destruida, Bai activó rápidamente su carta boca abajo. Mientras esta carta esté en el campo, ninguno de los monstruos numerados en el campo será destruido por efectos de cartas. Cielos. Bai originalmente tenía la intención de usar esta carta cuando su oponente estaba a punto de usarla para romper el ojo gigante, pero se adelantó debido al efecto de la carta de su compañero. Bai tenía sentimientos encontrados. Miró a Rine, quien inocentemente le sacó la lengua y sonrió mientras juntaba las manos. Bueno, fue culpa mía. No debería haberle prestado atención al efecto. Debería haber invocado al ojo gigante guardián. Al ver la expresión de Rine, aunque Bai estaba realmente enojado, probablemente se calmó mucho. Inmediatamente le devolvió la sonrisa, y por un instante ambos se sonrieron dulcemente, lo que hizo que el hombre barbudo frente a ellos distorsionara su rostro y sintiera una opresión en el pecho. Madre mía. Esto es un duelo de verdad. Un duelo de verdad que debería estar lleno de terror y desesperación. ¿Por qué actúan como si no fuera asunto suyo, como si estuvieran viendo una película? Están improvisando para mí. Mátenlos. Mátenlos. El hombre barbudo le gritó y chilló al demonio mosquito, transformándose sin darse cuenta en la imagen que una vez despreció. El demonio mosquito, al recibir la orden, se vio obligado a contorsionar su cuerpo, emanando energía negra, antes de cubrir la baraja con la palma de la mano. Mi turno. Se escuchó un sonido seco y, de repente, el mosquito sacó una tarjeta, activándola sin siquiera mirarla. Activa la carta mágica. Marca del dueño. Devuelve el control de todos los monstruos en el campo a sus dueños originales. Por lo tanto, gigante mecánico antiguo regresará a mi campo. Entonces, acompañado por el resplandor de la carta, el gigante de mecanismo antiguo regresó al campo del demonio mosquito. Noche Blanca, tras recuperar a su monstruo, lucía una expresión casi sin palabras. Vaya. ¿Una persona normal llevaría esta tarjeta? No sé si las imprime o si las pone ahí específicamente para evitar que le hagan trampa. PFFT, eso sí que es exagerado. Fue tu monstruo el que quiso venir aquí solo. Sin embargo, a pesar de las quejas, la situación de repente se volvió bastante complicada porque el gigante de mecanismo antiguo, que Noche Blanca había adquirido con tanto esfuerzo, fue recuperado por el mosquito. Primero, activo el hechizo continuo. Fortaleza de mecanismo antiguo. Luego, activo la carta mágica. Fusión de mecanismo antiguo. Envío materiales de fusión de mi mano y campo al cementerio para invocar un monstruo de fusión de mecanismo antiguo, pero... Señalando a mecanismo antiguo en el campo, Mosquito dijo, cuando tengas a gigante mecanismo antiguo o a gigante mecanismo antiguo, golpe definitivo como material de fusión en tu campo, puedes seleccionar directamente otros materiales de fusión de tu deck. Fusionaré golpe definitivo en el campo con los 3 monstruos mecanismo antiguo en mi deck. En un instante, un vórtice de fusión masivo apareció en el cielo, y 3 monstruos de mecanismo antiguo emergieron de la cubierta, corriendo hacia el vórtice junto con el gigante de mecanismo antiguo en el campo. Podría ser este desarrollo. Al ver esto, Byakuya miró su placa frontal y luego comenzó a comunicarse por texto con Rine. Este monstruo requiere 4 monstruos mecánicos antiguos como materiales de fusión. Sacando una carta morada de deck extra, el mosquito susurró. Máquinas que han heredado almas antiguas, ahora se unen como una sola y serán llamadas el poder del caos. Al momento siguiente, el vórtice en el aire estalló en luz, y una figura colosal, tan grande como un rascacielos, apareció lentamente detrás del mosquito demoníaco. Invocación de fusión. Aparece el destructor definitivo que devolverá todo al caos sin fin. Máquina antigua gigante del caos. Auge. Apareció un gigante mecánico de color azul intenso, con el cuerpo cubierto por 10 piezas de armadura con forma de cabeza de sabueso. Un único ojo mecánico dorado emergió de debajo de su casco canino, y la tierra tembló con cada movimiento de su enorme figura. Gigante del caos mecánico antiguo. 10 estrellas, poder de ataque 4500. Antiguo gigante mecánico del caos. El primer monstruo que he visto, es realmente magnífico. Al ver al gigante frente a ella, Rine frunció los labios. Aunque dijo eso, no mostró sorpresa alguna en su rostro, lo que hizo que el hombre barbudo frente a ella se sintiera aún más molesto. ¿Qué monstruo tan grande? Está tan cerca de ti, ¿no tienes ni un poquito de miedo? Por supuesto, no solo Rine, sino también Byakuya no mostraron sorpresa. Simplemente le asombró un poco que, dado el poder de este gigante del caos, esta carta pareciera capaz de infligir daño real. Cielos. Por suerte, reaccioné rápido y salvé el ojo gigante. De lo contrario, si me hubiera enfrentado a esos 4500 de daño de frente, no creo que hubiera estado tan a salvo. El gigante del caos de mecanismo antiguo no se ve afectado por los efectos de cartas mágicas ni de trampa. Durante la fase de batalla, tu adversario no puede activar efectos de monstruos. Este monstruo puede atacar a todos los monstruos de tu adversario una vez. Con un movimiento de su brazo, el mosquito dijo rígidamente, ve, ataca primero a la bruja reptil, Esuji. Capítulo 258. El rinde agradable. En el momento en que se declaró el ataque, la expresión del mosquito se contorsionó y rugió con fuerza.
Con su expresión de dolor, el gigante del caos antiguo levantó el brazo. La criatura con cabeza de perro en su mano abrió las fauces para revelar un enorme cañón, con energía azul condensándose en la boquilla. Bombardeo oscuro. Auge. Se escuchó un rugido ensordecedor, y la energía de la explosión hizo temblar el aire. Un enorme rayo de luz azul celeste salió disparado de la boca del camión hacia Rine, haciendo añicos a su mujer serpiente de 4 brazos. Y eso no fue todo. Tras destruir a Wasuji, el poder del rayo no disminuyó, continuando su trayectoria hacia Rine. Cortar y frente al enorme rayo de luz que se dirigía hacia ella, Rine frunció los labios, luego levantó su pequeña mano, y las imágenes fantasmales de un colibrí y un lagarto aparecieron frente a ella, logrando bloquear el rayo. Rine. LP 6700-4800. Entonces, esa pequeña niña finalmente va a aprender lo que es el verdadero terror. La enorme onda expansiva incluso agrietó el suelo. Al ver el verdadero daño del gigante del caos, el hombre barbudo se llenó de alegría. Aunque era un poco decepcionante que su propio demonio de sangre no hubiera causado el daño, eso ya no importaba. Mientras esta desdichada niña sufriera un revés. En serio, arruinaste la ropa de Rine. Sin embargo, después de que el humo se disipó, el hombre barbudo se sorprendió al ver que Rine simplemente estaba jugando con su pequeña capa negra, y al mirar los crecientes rasguños que tenía, su pequeño rostro mostró una expresión angustiada. A Rine claramente le gusta este atuendo. Tú eres, por un instante, el hombre barbudo quedó tan impactado que no pudo hablar. Un poder tan inmenso, el aire tembló, la tierra se quebró, pero esta pequeña ni siquiera fue destruida, y mucho menos tenía una sola herida en el cuerpo. En comparación con Black Pham, que quedó tan gravemente herido con 300 puntos de daño, tú solo te ensuciaste un poco la ropa con un ataque de rayo de 4500 puntos, ¿cómo es eso posible? Está aguantando. Debe estar esforzándose por mantenerse fuerte. Sigan atacando. Mátenla. Acostumbrado a presenciar los gritos de agonía de sus oponentes, el hombre barbudo no podía aceptar la integridad de Rine. Continuó dando órdenes a gritos a los mosquitos, quienes se vieron obligados a usar aún más su energía mental para atacar. Ataquen al dragón antiguo. Oscuridad. Bombardeo. El mosquito demoníaco siseó con fuerza, y la sangre brotó a borbotones de sus 7 orificios. El antiguo gigante mecánico del caos volvió a alzar su cañón, apuntándolo al antiguo dragón demoníaco en su postura defensiva, y el cañón de energía azul comenzó a condensarse de nuevo. Incluso en posición defensiva, el gigante del caos tiene penetración de armadura. Recibe 1500 puntos de daño verdadero y muere. Auge. Cuando el hombre barbudo terminó de hablar, el cañón de rayos del gigante del caos volvió a dispararse. Y justo entonces, Bai se movió. Apunta al dragón antiguo y activa una carta trampa. Mitad de daño, pero no es destruido. Con un movimiento de su mano, Bai activó la carta trampa y dijo, este turno, el dragón demonio antiguo no será destruido por la batalla y el daño de batalla que reciba se reducirá a la mitad. Ja. Este movimiento dejó al hombre barbudo exclamando de sorpresa. No entendía en absoluto las acciones de Baile. Si una carta así estaba en el campo, ¿no debería estar protegiendo a Esuji, quien podía destruir monstruos una vez por turno? Después de todo, aunque al gigante del caos no le afectan las cartas mágicas y de trampa, sus efectos de monstruo se retrasan. ¿Es este tipo un completo idiota? Auge. En ese instante, el cañón de luz azul celeste ya había alcanzado al antiguo dragón demonio. Este extendió sus alas y una barrera solar apareció frente a Rine, bloqueando una gran cantidad de daño verdadero. Rine. LP 4800-4050. Gracias, dragón demonio antiguo. Rine, sin apenas sentir daño, agitó la mano, agradeciendo al dragón antiguo frente a ella. Honestamente, al enfrentarse de frente a 4500 de daño verdadero, el fantasma del dios terrestre solo, fuera del campo, estaba bastante agotado. Mitigar el daño requería a los monstruos en el campo. No quiero volver a sufrir un ataque así. Y si no fuera por el dios terrestre, no solo me habría arruinado la ropa, podría estar muerto. Sin embargo, al pensar en esto, el humor de Rine inexplicablemente se volvió alegre. Fuiste tú quien intentó matarme primero, así que no importa lo que haga después, no puedes quejarte. Exclamación de apertura, exclamación de cierre. En ese momento, el hombre barbudo sintió un escalofrío inexplicable. Presintiendo un peligro inexplicable, miró inconscientemente a Rine, pero solo vio a la niña riendo despreocupadamente. ¿Es solo mi imaginación? Negando con la cabeza, el hombre barbudo apretó los dientes y miró al demonio mosquito. Los 2 primeros ataques casi habían agotado su energía mental. Si esto continuaba, podría quedar en estado vegetativo durante el duelo. No había nada más que pudiéramos hacer excepto dejarlo descansar por ahora. Ataca, ojo gigante. Para este ataque final, el mosquito no usó su poder mental. El gigante del caos levantó el cañón. Aunque visualmente parecía un rayo de energía masivo, sorprendentemente, no parecía poseer mucho poder. Sin embargo, las cartas de número no pueden ser destruidas por batallas con monstruos que no sean cartas de número. Este es un efecto continuo de todas las cartas de número y no necesita ser activado. Por lo tanto, este ataque al ojo gigante no fue destruido. Por supuesto, el daño todavía tiene que sufrir consecuencias. Noche blanca. LP 4000-2100. No sentí ningún daño. Originalmente, Bai estaba preparado para invocar al fantasma del dios terrestre para defenderse del daño, tal como lo hizo Rine. Sin embargo, al ver al mosquito demonio, que parecía casi completamente agotado, comprendió. Cielos. ¿Se ha quemado? Dale una bofetada. El demonio mosquito se había desplomado en el suelo, pero aún así logró colocar una carta boca abajo con manos temblorosas, terminando su turno. Estallido. El mosquito yacía en el suelo, aparentemente inconsciente. El hombre barbudo murmuró cosa inútil y luego empezó su turno y mi turno. Siendo sincero, el hombre barbudo también estaba un poco inseguro en ese momento. Ni siquiera el antiguo gigante mecánico del caos podía hacerle nada a Rine, así que parecía que incluso con su demonio de sangre presente, no podía hacerle nada. Realmente no sabía qué le pasaba a este tipo. En ese caso, tendremos que sacar una tarjeta aún más oscura y realista. Pensando en esto, el hombre barbudo cubrió la baraja con la palma de su mano por un momento, y de repente sacó una carta. Aquí viene. Activa la carta mágica. 1 contra 1, manda una carta de monstruo de tu mano al cementerio y luego invoca de modo especial un monstruo de nivel 1 de tu mano o deck. Invoco de modo especial al insecto oscuro de nivel 1. Bicho oscuro. 1 estrella ataque barra defensa 100. Invoco de modo normal el monstruo afinador. Diente cadena oscuro. Luego activo el hechizo de equipo. Entierro prematuro.
Pago 800 puntos de vida para invocar de modo especial uno monstruo desde mi cementerio y equipo esta carta. Despierta, demonio de sangre Mefisto. Capítulo 259. La sensación de despedir personalmente al monstruo de dientes de cadena oscuros. 1 estrella jajajaja. Déjame mostrarte el poder oscuro más poderoso que poseo. Al ver que la arena estaba lista, la expresión del hombre barbudo se tornó feroz. Levantó la mano y gritó: este monstruo requiere un ajuste de atributo oscuro y 2 monstruos para invocarlo. Ajustaré el nivel de estrellas del monstruo diente de cadena oscuro de 1 estrella, el insecto oscuro de 1 estrella y el demonio de sangre Mefisto de 8 estrellas. Al instante, el monstruo diente de cadena oscuro se transformó en un halo verde, que luego se tiñó de oscuridad. Los otros 2 monstruos se transformaron en 9 estrellas blancas y se fusionaron con el halo. Una oscura columna de luz se elevó tras el hombre barbudo. Salta. Salta, oscuridad de los demonios. Invocación sincrónica. Sacando una carta blanca envuelta en un aura negra de su deck extra, el hombre barbudo rugió: muéstrate ahora, rey demonio, super rey dragón mosca. Rugido. Rugido. De repente, un rostro violáceo apareció detrás del hombre barbudo. Al principio, este monstruo tenía un rostro feroz, con ojos de mosca que brillaban con una luz dorada. Luego, al anochecer, un par de manos gruesas se extendieron a sus costados, y 2 enormes dragones demoníacos emergieron de cada lado de su cabeza, emitiendo 2 rugidos. Rey demonio super dragón ski flicking. 10 estrellas ataque barra defensa 4000 jajajaja. Este es mi verdadero monstruo de la carta del triunfo. Habiendo invocado exitosamente al monstruo, el hombre barbudo no pudo evitar reír a carcajadas. Y el poder destructivo de esta carta es completamente incomparable al del demonio de sangre. Están todos condenados. Miedo. Grita. Suplica piedad. ¿Te atreviste a ignorarme? Ahora es tu hora de pagar el precio. Primero, comencemos contigo. Con un repentino movimiento de su dedo hacia Baie, cuya expresión era algo extraña, el hombre barbudo no lo pensó 2 veces y en su lugar rugió. Cuando el monstruo diente de cadena oscuro es usado por un monstruo de sincronía oscura para invocar por sincronía al cementerio, puedes destruir una carta mágica barra de trampa boca arriba en el campo. Voy a destruir el muro número. Quebrar. Las trampas perpetuas de la arena de la noche blanca fueron destruidas, y el hombre barbudo ignoró la arena salvaje. En su mente, ¿cómo podría su monstruo de 4000 de poder no atacar? Este ataque lo acabaría todo. El rey mosca no puede ser destruido en batalla ni por efectos de cartas. Una vez por turno, selecciona un monstruo en el campo de tu adversario, reduce su AK 0 y luego restaura sus puntos de vida a ese valor. El hombre barbudo rugió: con este efecto, reduciré el poder de ataque de tus ojos gigantes en el campo a 0. Aunque el daño de combate del rey mosca se reduce a la mitad este turno tras usar este efecto, su daño real sigue siendo mayor que el del demonio de sangre. Incluso 2000 puntos de daño de combate son suficientes para ser fatal. Eso es, simplemente muere. Por fin ha llegado este momento. Sin embargo, para sorpresa del hombre barbudo, Bai reveló una leve sonrisa de emoción. Y esa expresión le resultaba familiar, ya la había visto antes, y entonces su monstruo desapareció. Esto es malo. Podría ser. Abre la tapa. La trampa perpetua. El juicio del primer lugar. Antes de que el hombre barbudo pudiera reaccionar, Bai agitó la mano repentinamente y desplegó una carta trampa. Cuando se activa el efecto de un monstruo, su dueño adivina cara o cruz. Si acierta, el primer monstruo va al cementerio. Sin embargo, si se equivoca, el efecto del monstruo se niega y el control del monstruo se transfiere al oponente. Timbre. 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 De repente, bajo el control de los efectos especiales de Baille, el simple efecto original de lanzamiento de moneda se transformó en una carta trampa girando en el lugar, al igual que el poder arcano de Dine. Después de todo, esto es definitivamente mucho más genial que simplemente lanzar una moneda. El hombre barbudo, que acababa de invocar a su monstruo estrella y estaba lleno de confianza, a punto de desatar su efecto, se quedó paralizado. Se quedó allí, mirando la carta que giraba sin parar frente a él. Por fin logré invocar a mi monstruo de la carta del triunfo. ¿Cómo iba a dárselo a alguien más? Ahora es tu turno de adivinar dónde se detendrá esta carta al azar. Ante esto, Baille dijo alegremente: ¿de pie o al revés? Vamos, tu suposición determinará si tu monstruo se queda o se va. Mientras hablaba, Bailey activó en secreto su habilidad para aumentar la suerte. Y, por supuesto, Rine hacía lo mismo. Eso es lo que se llama un trabajo en equipo perfecto. Debes hacerle sentir a tu oponente que, debido a su propia incompetencia, no logró adivinar la respuesta correcta, lo que obligó a su monstruo a retirarse. Y apretó los dientes, el hombre barbudo a punto de ofrecer un resultado con indiferencia. Pero entonces, por alguna razón, sus emociones se calmaron de repente, y sintió un inexplicable alivio. La sensación era como recibir un decreto divino que le permitía tomar su propia decisión. Posición invertida. El hombre barbudo dio la respuesta con seguridad. Aunque no sabía por qué, estaba inexplicablemente seguro. Sentía que era la respuesta correcta, y no podía dudarlo. Morir. Sin embargo, el buen humor del hombre barbudo terminó al momento siguiente, porque la carta trampa aterrizó en la posición correcta. La expresión del hombre barbudo se detuvo de repente. Madre mía. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Me sentí tan bien? No, pero... En ese momento, el hombre barbudo gritó de repente como si estuviera agarrando un clavo ardiendo. Como este es un modo todos contra todos. Entonces, el mosquito demonio también es mi oponente, por lo tanto, le transferiré el rey vuelo celestial. Pero, ¿es realmente una buena idea? Recuerdo que el efecto del rey mosca es que, cuando está en el campo, ninguno de tus otros monstruos puede atacar. Enviar a este monstruo allí, no es simplemente bloquear el ataque del gigante del caos. La idea de Bailey era buena. Pase lo que pase, quería derrotar al monstruo estrella de su oponente. No había nada más divertido que usar el monstruo de su oponente para derrotarlo. Sin embargo, sorprendentemente, Bailey no se salió con la suya. Esto no se debió a que el hombre barbudo fuera particularmente poderoso, sino a que Bailey había pasado por alto las cartas boca abajo en el campo mosquito. Como sea. Le entregaremos el rey mosca celestial al mosquito. En un instante, el rey mosca fue transferido al campo del mosquito, y antes de que éste pudiera recuperarse, otra carta verdadera le fue arrojada, casi matándolo en el acto. Soplo. El mosquito demoníaco escupió una bocanada de sangre, salpicándola sobre el disco de duelo, agregando un toque extraño y trágico al duelo. Deja de hacerte el muerto. Usa la carta trampa antes de morir.
Al ver que Mosquito estaba a punto de desmayarse nuevamente, el hombre barbudo continuó gritando fuerte, y Mosquito no tuvo más remedio que obligarse a gritar. Abre la carta. Robo de habilidad. Capítulo 260 desciende. Dios serpiente venenosa, denominada. En el momento en que se repartió la carta, el mosquito se desplomó. Entonces el hombre barbudo explicó. Paga 1000 puntos de vida para activar este efecto. Mientras esta carta esté en el campo, todos los efectos de los monstruos quedan anulados. Mosquito. LP 4900-3900 anteriormente, gracias a los efectos de la arena salvaje, la salud de Mosquito en el juego era bastante considerable, pero su salud en el mundo real ya era bastante baja. Probablemente quedará completamente lisiado después de este duelo, ¿verdad? El hombre barbudo estaba al tanto de la situación con el demonio Mosquito, pero ahora no le importaba. Gritó. Todos los efectos de los monstruos en el campo serán negados, pero el gigante del caos de mecanismo antiguo no se verá afectado por cartas mágicas ni trampa. Eso significa que será el único monstruo en el campo cuyos efectos no serán negados. Aunque el gigante del caos con equipamiento antiguo no se ve afectado por cartas mágicas ni trampa, su debilidad reside en su capacidad para absorber los efectos de los monstruos. Sin embargo, esta debilidad ha sido corregida con robo de habilidad, lo que lo hace prácticamente invencible. Al pensar en esto, la frustración inicial del hombre barbudo por haber entregado personalmente al rey de las moscas se desvaneció. Rió con ganas al terminar la ronda, y luego volvió la mirada hacia la niña que una vez le había hecho pasar un mal rato. Con 0 cartas en la mano y ninguna en la última fila, y solo un dragón demonio antiguo en el campo que ha perdido su efecto, te enfrentas a 2 monstruos de alto ataque en esta situación. Siente tu impotencia. ¿Qué? ¿Esa expresión, crees que ya ganaste? En ese momento, Rine, que llevaba un rato observando el espectáculo desde la barrera, dijo de repente con una expresión juguetona. El gigante del caos parecía estar divirtiéndose mucho. Bueno, ahora es el turno de Rine de ser feliz. Mi turno. Roba una carta. Con eso, Rine colocó sus dedos sobre la baraja y de repente sacó una carta. Ahora mismo, mi suerte está al máximo. Y como estoy en la última fila y sin cartas en la mano, no hace falta decir qué cartas robaré. Activa la carta mágica. Carta del tesoro celestial. Activando las cartas en su mano, Rine dijo con una sonrisa. Todos los jugadores, saquen 6 cartas de su mano. ¿Qué? En esta situación desesperada, sin cartas en la mano, robé una carta tan poderosa. El hombre barbudo se quedó atónito. Si no supiera que Rine no tenía esa habilidad, habría sospechado que Rine había impreso la tarjeta. Entonces, robaré 6 cartas. Con un destello de luz blanca, Rine sacó 6 cartas juguetonamente y luego... Magia de ataque rápido. Torbellino. Frena y destruye la habilidad. Llamar. Un torbellino arrasó con el extracto de habilidad a la velocidad del rayo. El hombre barbudo ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. Sus invencibles defensas fueron destrozadas con tanta facilidad por Rine. De esta manera, se puede activar el efecto del dragón hada antiguo. Destruye un hechizo de campo una vez por turno, recupera 1000 puntos de vida y añade un hechizo de campo de tu deck a tu mano. Comparado con la barrera de Orichalcos, el hechizo de campo ordinario fue destruido al instante. Entonces, Rine añadió el hechizo de campo, pantano de veneno de serpiente a su mano desde su mazo. Rine. LP 4050-5050. ¿De qué sirve sumar puntos de vida constantemente durante un duelo? La clave es el daño que trasciende el duelo mismo. Al ver que la salud de Rine se había restaurado, el hombre barbudo, con aspecto de payaso, dijo en un tono perturbador. No creo que pueda soportar otro ataque de daño real, qué coincidencia. Rine piensa lo mismo. Sin embargo, Rine asintió con la cabeza y luego continuó. Activó la carta mágica. Olla china misteriosa. Libero un monstruo en mi campo para restaurar el arco de Fes monstruo. Libero dragón antiguo para restaurar su def. Con eso, Rine saludó al antiguo dragón demonio, que asintió y luego desapareció en un resplandor de luz. Rine. LP 5050-8050. Entonces, lo que estás haciendo es inútil. No, aunque es un poco problemático, ya está todo listo. Tras la desaparición del antiguo dragón, que irradiaba calor, el aura de Rine cambió por completo. Al instante, el hombre barbudo sintió un frío escalofriante en la espalda. Era como si lo observara una serpiente venenosa. De ninguna manera. Ese miedo de antes, ¿de verdad vino de esta niñita? El espectáculo comienza ahora. Activa el hechizo de campo. Pantano de la serpiente desde mi mano. Con una amplia sonrisa, Rine activó el hechizo de área de efecto. En un instante, todo el suelo se transformó lentamente en un pantano sombrío que emitía un humo venenoso de color negro violáceo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Un pantano se expandió, y el hombre barbudo sintió que sus pies estaban a punto de hundirse. Lo sacó con un golpe sordo, aterrorizado, mirando a Rine frente a él, quien reía alegremente, sin saber cómo reaccionar. Jeje. Ya está listo el escenario. Tomando una carta, Rine murmuró suavemente. Para evitar que el oponente escape prematuramente como la última vez, omitamos los tediosos procedimientos esta vez y te dejemos salir directamente. Con eso, Rine activó el efecto de una carta en su mano. Activa la carta mágica. Trueno celestial. Cuando tu adversario tenga un monstruo en su campo y tú no tengas monstruos en el tuyo, invoca de modo especial, desde tu mano, un monstruo de nivel 10 o menor que no pueda ser invocado de modo normal, ignorando sus condiciones de invocación. Con una carta de monstruo en la mano, Rine se mostró complacida. Entonces gritó. Ahora, desciende. Dios serpiente venenosa, venomine. En un instante, con la voz de Rine, todo el pantano de veneno de serpiente empezó a temblar. Entonces, una gran cantidad de serpientes venenosas de colores emergieron del pantano, chasqueando la lengua en dirección a Rine, como si todas las serpientes del pantano estuvieran esperando algo. ¡Santo cielo! ¡Qué demonios! El hombre barbudo casi se muere de miedo al ver la cabeza de serpiente venenosa que apareció repentinamente a sus pies. Mientras tanto, Rine, sosteniendo una carta envuelta en energía violácea, la estrelló contra el disco de duelo ante la atenta mirada de todos. Al instante siguiente, el pantano frente a Rine comenzó a agitarse violentamente. Entonces, una mujer serpiente con aspecto de medusa, con cabezas de serpiente en lugar de manos, una cola de serpiente en lugar de cuerpo e incluso su larga cabellera hecha de serpientes venenosas, emergió del pantano. Sus ojos escarlata brillaron en la oscuridad, con un aspecto particularmente inquietante.
Venom Minaga, el dios serpiente. 10 estrellas ataque barra defensa 0 esto, los acontecimientos que se desarrollaban ante sus ojos habían dejado al hombre barbudo sin palabras. Rine, mientras tanto, continuó. En cuanto al poder de ataque del Venomine, aumenta en 500 por cada monstruo reptil en su cementerio. Capítulo 261 No quiero que ningún monstruo escape. Hay 5 monstruos reptiles en el cementerio, por lo que el poder de ataque de Venominaga aumenta de 2500. Venominaga, poder de ataque 2500. Pensé que el legendario dios serpiente era algo poderoso. Pero lo que mostró fue un poder de ataque de 2500. Al ver que los ataques reales del dios serpiente se limitaban a esto, el hombre barbudo respiró hondo, se secó el sudor frío de la frente y se rió a carcajadas, diciendo: ¿Cómo puede un monstruo así derrotar al gigante del caos y al rey mosca? Honestamente, fue toda una demostración de fuerza, lo sobresaltó de verdad. Pero no es una amenaza en absoluto, y la carta del tesoro celestial de Rina le acaba de dar 6 cartas cuando no tenía ninguna en la mano. Solo necesita esperar al siguiente turno. ¡Qué tontería! Sin embargo, Rine movió el dedo y sonrió, preguntando: ¿Has olvidado lo que dijiste antes? Yo estaba antes en ese momento, el hombre barbudo lo recordó. Había dicho que el duelo en sí no tenía sentido. La clave era el daño verdadero que lo trascendía. Y este dios serpiente, que exudaba una aura densa de oscuridad, era claramente capaz de infligir daño verdadero también. Así que, así es. Es una lástima que durante el turno en que activé Trueno, no pude invocar ningún monstruo y todo el daño que recibió mi oponente se redujo a 0. El evento principal tendrá que esperar hasta el próximo turno. ¡Qué lástima! Encogiéndose de hombros, dijo con impotencia: en cuanto a tu queja de que el poder de ataque del dios serpiente es demasiado bajo, eso es aún más fácil de resolver. Activa 2 cartas mágicas de tu mano. 2. Olla de la avaricia. Acompañados por una luz blanca, cuando aparecieron 2 expresivas ollas azul verdosas, no solo el hombre barbudo, sino incluso Bailey se quedaron atónitos. ¡Cielos! Recuerdo que este tipo solo tenía 2 ollas en su mazo, y las sacó ambas. ¡Maldita sea! ¿Por qué robaste otra vez? ¿Por qué no terminas de robar todas las cartas de tu mazo? Al ver a Rine robar 4 cartas más, el hombre barbudo se quedó atónito. Lógicamente, incluso para los miembros de la organización, robar la carta correcta siempre tiene un precio, pero esta niña acaba de robar 2 poder de la avaricia sin más. ¿Será que solo tiene suerte? Roba una carta. Rine sacó 4 cartas más de su mazo, sonrió y dijo alegremente: activa la carta mágica, lluvia de serpientes. Descarta una carta y manda 4 monstruos de tipo reptil de tu mazo al cementerio. Así, Venominaga, poder de ataque 2500-4500. A continuación, coloca 2 cartas y termina el turno. Durante la fase final, infunde contadores de veneno a todos los monstruos en el campo, excepto al monstruo de veneno de serpiente. ¡Ay! 3 en un instante, 3 serpientes venenosas azules surgieron del pantano y mordieron al gigante del caos, al rey mosca y al ojo gigante, respectivamente. Sin embargo, como el gigante del caos era inmune a los efectos de las cartas mágicas y de trampa, solo inyectó veneno a los otros 2 monstruos. Rey mosca. Poder de ataque 4000-3500 ojo gigante. Poder de ataque 2600-2100. Aquí, Rine terminó su turno felizmente. Mientras tanto, el hombre barbudo observaba en silencio al dios serpiente con 4500 de poder de ataque. Es allí mi turno. Cuando Bailey sacó la carta, el hombre barbudo se sobresaltó de repente. Las diversas acciones de Rine eran tan impresionantes que habían atraído toda su atención. Y en ese momento, se dio cuenta de repente, en el momento en que se interrumpió el robo de habilidad, ya había perdido. El gigante del caos es incapaz de resistir los efectos del monstruo. El ojo gigante puede fácilmente tomar el control del gigante del caos y lanzar un ataque directo contra el hombre barbudo. Sus ataques son ineficaces, pero no afectan al gigante del caos. Sin embargo, el hombre barbudo estaba dándole demasiadas vueltas a las cosas, porque Byakuya y Rime no le dejarían escapar tan fácilmente. En ese momento, el duelo de cartas ya estaba decidido, y lo que siguió fue el drama añadido de Rine: torturar física y mentalmente a sus oponentes, quienes querían matarlos. Vamos. Aunque me derrotes con el gigante del caos, el rey mosquito usará su efecto en el siguiente turno para reducir el poder de ataque del gigante del caos a 0. Ese será tu momento de desesperación. En ese momento, el hombre barbudo ya estaba preparado para la derrota, y en su mente, con la fuerza mental de un joven como Bailey, le era imposible controlar al gigante del caos e infligir daño alguno. En la siguiente ronda, haría que el mosquito demonio sacrificara toda su fuerza mental para matar a Bailey, dejando a Rine desconsolado. Lamentablemente, todavía era demasiado ingenuo. El efecto del ojo gigante. Retira un material shift y toma el control de un monstruo que controle tu adversario. Y lo que quiero es al rey mosca. En un instante, el ojo gigante emitió un resplandor rojo. Entonces, el rey mosca del campo mosquito fue transferido de nuevo al campo de la noche blanca. Quiero monstruos con forma de toro, y ninguno de ellos puede escapar. Con la victoria del Minotauro, Bailey declaró con orgullo: el llamado monstruo As, el rey mosca, fue finalmente derrotado y llevado a mi campo, ¿no es así? Tú hiciste esto por algo así. Al ver al rey mosca finalmente llegar al campo de noche blanca, el hombre barbudo sintió una mezcla de emociones. Aunque el movimiento de noche blanca le permitió sobrevivir otro turno, ver a su monstruo estrella simplemente en el campo del oponente, cumpliendo su propósito, maldita sea. Habría preferido perder. Y entonces, no termina ahí. Mientras hablaba, Bailey envió a Rine a su lado, quien asintió y agitó la mano, gritando: da la vuelta al hechizo de juego rápido, torbellino. Destruye una carta mágica barra de trampa en el campo. Destruí la carta, boca abajo de Bailey. Capítulo 262 El fin de D. Otro torbellino. Y destruyó la carta boca abajo de mi compañero. Un torbellino arrasó, destruyendo las cartas del campo de la noche blanca. El hombre barbudo se quedó desconcertado al principio, pero luego pareció comprender la intención del otro. Lo que se destruye es una carta trampa. Solución de problemas. Cuando esta carta deja el campo debido a tu adversario, invoca de modo especial uno monstruo desde tu deck extra. Esta es una oportunidad única, así que intentémoslo. Con un movimiento de muñeca, Bailey sacó una carta morada de su deck extra. Luego la arrojó al disco de duelo. Aparece ahora, el de final. Caballero dragón de final. Rugido. En un instante, un dragón largo y rojo oscuro salió volando, sus alas de color rojo sangre se desplegaron de repente y el dragón de sangre abrió sus enormes fauces, dejando escapar un rugido. ¡Guau! Eso es muy emocionante. Sintiendo que su energía mental se agotaba, Bailey frunció el ceño inconscientemente.
Aunque ya sabía de antemano que el Caballero Dragón era una carta defectuosa, su uso real, parece como si no hubiera pasado nada realmente. Bai levantó la vista de golpe. El dragón rojo oscuro en el cielo estaba envuelto en una niebla color sangre, y luego reveló su verdadera forma. Un héroe caballeroso vestido con una armadura con forma de dragón apareció, y la cabeza de dragón de ojos dorados reapareció en su pecho, junto con las alas de dragón de color rojo sangre. Dragón Knight D, final. 10 estrellas ataque barra defensa 3000 Caballero Dragón D. Esta es la carta que el señor está buscando. La aparición del Caballero Dragón ante sus ojos dejó al hombre barbudo con una mirada de asombro indescriptible. Debes saber que, aunque el hombre de rostro negro consideraba al dragón sincronizador de ala fantasma y al dragón de fusión venenosa feroz como sus principales prioridades, también tenía que buscar al Caballero Dragón D, pero no era tan importante como esos dos dragones. Este niño realmente tiene la tarjeta que el grande está buscando. Esta vez, el hombre barbudo dirigió su atención a Baile. Y observando de cerca a este Caballero Dragón, ¿será también una carta de la verdad? ¿Controlaba a otro monstruo verdadero mientras ya controlaba al Rey Mosca? Aunque las cartas verdaderas consumen la mayor cantidad de energía mental al activarse, es decir, al invocarlas, siguen existiendo dos cartas verdaderas a la vez. ¿Cómo puede Byakuya controlarlas con tanta libertad al mismo tiempo? Por supuesto, lo que el hombre barbudo no sabía era que había otras entidades en la cubierta de la Noche Blanca que proporcionaban energía espiritual. Insensato. Aunque invoques a otro monstruo, debido al efecto del Rey Mosca, solo un monstruo puede atacar mientras esté en el campo. En ese momento, el hombre barbudo gritó de repente. Un solo monstruo puede defenderse sin importar nada. Incluso si usas el efecto del Rey Mosca para reducir el ataque del gigante del caos a cero, ¿crees que el demonio mosquito no podrá crear un nuevo gigante del caos en el siguiente turno? ¿De verdad? Entonces no peleemos. Sin embargo, Bai se rió de buena gana y dijo, efecto del Caballero Dragón D activado. A costa de todos los monstruos que no estén luchando, destruye un monstruo en el campo de tu oponente e inflige daño a tu oponente igual a la de ese monstruo. ¿Qué? Esto fue completamente inesperado para el hombre barbudo. El objetivo de Bai siempre había sido el demonio mosquito. Después de todo, torturar a este tipo descerebrado no sería divertido, así que enviémoslo a su destino. Vamos. El fin de D. Bai gritó con fuerza. Al instante, al recibir la orden, el Caballero Dragón levantó la cabeza de dragón de ojos sangrientos que llevaba en la mano izquierda, y la boca del dragón se abrió de par en par. Una llama ardiente se dirigió directamente hacia el gigante del caos. Llamar. En un instante, el imponente gigante caótico fue alcanzado por el fuego y engullido por la tormenta de fuego. Ah. En medio de la luz del fuego, el mosquito lanzó un grito agonizante. Tanto sus ataques de foso de mano como de cementerio eran puramente defensivos, completamente desprevenidos del devastador efecto explosivo del Caballero Dragón D. Momentos después, el gigante del caos, reducido a un esqueleto, explotó, y el cuerpo del mosquito fue destrozado. Desapareció en el oscuro pantano del fondo. Silbido, silbido, ¡ay Dios mío! De repente, el sonido de numerosas serpientes venenosas se deslizó desde atrás. Esto hizo que el hombre barbudo del otro lado comenzara a sudar frío. Ni siquiera se atrevió a voltearse para ver qué sucedía. ¡Madre mía! ¿Qué clase de lugar tan raro es este? Estas serpientes son imágenes virtuales. Al observar a las serpientes venenosas que se movían rápidamente por el pantano, el hombre barbudo no dejaba de mover los pies para evitar hundirse más. Quizás debido al miedo abrumador, sintió que sus manos se entumecían y entonces pondré dos cartas boca abajo, fin del turno. El ataque del Caballero Dragón infligió 4500 de daño, eliminando instantáneamente al mosquito de 3900 HP. ¿Esto significa que la siguiente ronda comenzará con Barba? En ese instante, tuvo el efecto de un rayo caído del cielo azul. Justo antes de que comenzara el turno del hombre barbudo, le llegó una maravillosa noticia. Rime dijo, el monstruo invocado de modo especial por trueno volverá al deck durante la siguiente fase final de tu oponente. Volviendo a la cubierta, ¿eso significa que el aterrador y ominoso dios serpiente regresará a la cubierta? Ja. Al oír esto, el hombre barbudo finalmente comprendió lo que significaba experimentar altibajos extremos. Hace apenas unos momentos, había estado lleno de miedo y pavor, pero ahora no pudo evitar estallar de risa. ¿Qué? Sabía que era imposible invocar al dios serpiente tan fácilmente, resulta que solo es una fachada ostentosa. El hombre barbudo no podía parar de reír, aunque no se daba cuenta de que su risa se volvía cada vez más frenética. No puede infligir daño al oponente, regresa al deck al final de la siguiente fase, ¿no es eso una exhibición? ¡Ay Dios mío! De este lado, como si percibiera la burla del hombre barbudo, el dios serpiente giró su cabeza hacia él, sus ojos escarlata brillando con una luz feroz. ¿De qué estás tan orgulloso? Vuelve a tu cubierta ahora mismo. Señalando a dios serpiente venenosa, el hombre barbudo tenía una mirada de suficiencia. Cuando te vayas, la rareza de este pantano probablemente desaparecerá. Así podré matarlos a ambos sin ningún obstáculo. ¿En serio, estás tan feliz? Al ver la agitación del hombre barbudo, Rime suspiró con impotencia y dijo en voz baja, activa la carta de trampa, grito de los muertos vivientes. Al usar su efecto, invoca de modo especial un monstruo de tu cementerio. Rime está invocando al cazador GB del cementerio. Rime recuperó una carta del cementerio y la colocó en el disco de duelo. Al instante, una belleza rubia vestida con un ajustado traje de combate negro y una máscara que le cubría la mitad inferior del rostro fue invocada. GB Hunter. 4 estrellas at barra def 1200, 2000. Capítulo 263 otro que rompió las defensas. ¿Qué sentido tiene invocar monstruos tan inferiores ahora? Al ver a la belleza rubia invocada, el hombre barbudo soltó una risa desdeñosa. Aunque GB era una rubia deslumbrante y de figura imponente, era evidente que al hombre barbudo no le importaba. Solo le importaba el ataque y la defensa de las cartas monstruosas. Bueno, entonces, te lo mostraré. Con un gesto de la mano, Rime dijo alegremente, efecto de GB mientras esta carta esté en el campo, ninguna otra carta en el campo puede regresar al mazo. ¿No puedes regresar a la cubierta? El hombre barbudo, todavía riendo salvajemente, no reaccionó al principio. Su mente comenzaba a quedarse en blanco, no fue hasta que esperó lo que pareció una eternidad y el dios serpiente aún no había desaparecido, que su risa se endureció gradualmente. Y así, el hombre barbudo seguía sonriendo secamente. Aunque esta no era la ocasión para reír, estos sucesivos encuentros lo habían dejado un tanto aturdido.
Jeje, aunque el efecto de trueno requiere que el dios serpiente regrese al mazo en este momento, mientras Gebeunter esté en el campo, ninguna carta en el campo puede regresar al mazo. De esta manera, el efecto de trueno no puede continuar, y el Venominaga que no logre regresar permanecerá en el campo para siempre. Mientras hablaba, Rine extendió la mano y tocó la cola de serpiente de Venominaga con una sonrisa. En respuesta, Venominaga levantó repentinamente su brazo serpenteante y lo apuntó al rostro de Rine. Jeje. Me pica muchísimo. Venominaga estaba frotando suavemente la mejilla de Rine con la cabeza de serpiente en su brazo, mientras Rine reía y continuaba. Finalmente, activa el efecto del pantano de la serpiente. Inyecta veneno en todos los monstruos en el campo. ¡Ay, Dios mío! De repente, una gran cantidad de serpientes venenosas emergieron del pantano, compitiendo por morder a todos los monstruos en el campo de la noche blanca. Ojo gigante. Poder de ataque 2100-1600 Rey Mosca. Poder de ataque 3500-3000 Caballero Dragón D. Poder de ataque 3000-2500 Oye. No te rías tan alegremente en un momento como este. Tu serpiente no mordió a ningún enemigo, pero sí a todos los monstruos de mi campo. Lo siento, y no fuiste solo tú, mi Gebeunter en el campo también fue mordido, una colorida serpiente venenosa emergió repentinamente del pantano y mordió el muslo de Gebeunter. La bella rubia emitió un gemido doloroso y su cuerpo quedó inerte. Gebeunter, poder de ataque 1200-700 entonces, ¿terminaste mordiendo a todos nuestros monstruos? No. Ante esto, Bailey se quedó completamente sin palabras e hizo un comentario sarcástico. ¿Cuál es el problema? De todas formas, tu caballero dragón no se arruinará por el efecto de la carta, y si todo lo demás falla, Rine puede morderte esta noche para compensarte. Al ver a las dos personas frente a él, ambas radiantes y sonrientes, el hombre barbudo simplemente se quedó mirando, por un largo tiempo antes de que finalmente explotara. Jajaja. Basura. ¿Es solo el dios serpiente? No. ¿Es solo final de? No. Son hombres elegantes. Un montón de cascarones vacíos, todos ustedes, mueran. Con un fuerte rugido, el hombre barbudo de repente sacó una carta de su mano y gritó, mi turno. Din. El estado mental del oponente se ha visto gravemente comprometido. En ese momento, el hombre barbudo se volvió intrépido y su expresión y comportamiento se volvieron locos. Levantando una carta, rugió, mi señor. Tenía razón desde el principio. Fui demasiado tonto para entender su intención. Fue precisamente por esta situación que nos hizo a mí y al demonio mosquito poner esta carta. Tras gritar eso al cielo, el hombre barbudo gritó, activen la carta mágica, marca del dueño. El control de todos los monstruos en el campo regresa a sus legítimos dueños. Vuelve, mi señor de las moscas. Con un destello, el rey mosca, que había cambiado de manos varias veces, regresó al campo de su dueño original. El hombre barbudo rió frenéticamente. Ha vuelto, por fin ha vuelto. Ahora, usemos a mi monstruo estrella para aplastar a esta serpiente apestosa que lleva el nombre de un dios. En contraste con la locura del hombre barbudo, Bailey tenía una expresión pensativa. Según el hombre barbudo, la huella del dueño, esta carta mágica anticabeza de toro fue preparada con antelación por ese supuesto maestro para el hombre barbudo y el mosquito mágico. El efecto del rey mosca se ha activado. Tras recuperar su monstruo de la carta del triunfo, el hombre barbudo no podía esperar a gritar. Una vez por turno, reduce el ataque de uno de los monstruos de tu oponente a cero y restaura esa cantidad a mis puntos de vida. Y por supuesto, he elegido a esta serpiente apestosa. Señalando a Venomina en el campo de Rine, el hombre barbudo sonrió con satisfacción. ¿De qué sirve un alto poder de ataque si el efecto del rey volador lo reduce a cero? Rugido. Esta vez, el rey mosca por fin pudo desahogar su ira. Las dos fauces del dragón negro se abrieron y dos corrientes de energía negra se dirigieron hacia Venominaga jeje. Sin embargo, justo cuando el hombre barbudo esperaba expectante que el poder de ataque del dios serpiente volviera a cero, Rine sonrió, con su rostro lleno de burla mientras miraba al hombre barbudo. Llamar. Como resultado, la niebla negra arrojada por el rey mosca desapareció sin dejar rastro antes de siquiera tocar al dios serpiente. Y el poder de ataque del dios serpiente permaneció completamente inalterado. Esto es, jajaja. Escoria incompetente. Sé testigo del poder de un dios. En respuesta, Rine se puso orgullosa una mano en la cadera y dijo, la diosa serpiente Venominaga no puede ser el objetivo de los efectos de cartas, ni se ve afectada por ellos. Bueno, en fin, esta chica es realmente asombrosa. Es comprensible que no acepte ningún efecto de carta que no sea el suyo. Y así, el hombre barbudo se quedó allí, escuchando con la mirada perdida el comentario de Rine. Primero soltó una risa seca, luego, empezó a rugir y a destrozar el disco de duelo que tenía en las manos. 4500 en todas las resistencias. Me estoy engañando. En ese momento, el hombre barbudo repitió el mismo movimiento que contra Colmillo Negro. Intentó abandonar su disco de duelo y escapar. Rendirse estaba descartado. Ya sabía que el hombre de la cara negra había hecho algo para evitar que los duelistas de los torneos profesionales se rindieran. El disco de duelo quedaría fijado a la muñeca y no podría retirarse hasta el final del duelo. Sin embargo, debido a la lección aprendida tras su incapacidad para escapar durante la última batalla contra Colmillo Negro, el hombre barbudo manipuló el disco de duelo con antelación, lo que le permitió quitárselo a la fuerza de la mano y escapar. Por supuesto, eso es, suponiendo que Rine no esté en el camino. Capítulo 264. Tiempo de tortura. Al ver al hombre barbudo alcanzar el disco de duelo, la mirada de Rine se agudizó al instante. Debido a la huida anterior de Sene, Rine era excepcionalmente sensible a la posibilidad de que su oponente huyera, y ya se había preparado para esto. ¡Zas! En un instante, una pequeña y colorida serpiente salió disparada del pantano y se enroscó firmemente alrededor de la muñeca y el disco de duelo del hombre barbudo. Este repentino giro de los acontecimientos casi lo dejó inconsciente. Palideció mortalmente y retrocedió varios pasos, tartamudeando mientras hablaba. El resultado de este duelo aún no está decidido. Si vas a huir así, ¿aún puedes ser considerado un duelista? Por otro lado, Bailey dijo con una expresión burlancia, siendo un maestro tan cobarde, tu tarjeta podría llorar. Dijiste que por ciento y... Las burlas hicieron que el hombre barbudo perdiera el control de sus emociones al instante. Inmediatamente señaló a Rine y rugió. ¿Su comportamiento la califica como duelista? En ese momento, el hombre barbudo había pasado de ser arrogante a ser impredecible. Rine, sin embargo, se encogió de hombros y dijo juguetonamente, ¿en serio? ¿No es eso lo que aprendí de ti? Tú, hombre barbudo, que siempre piensas en golpear a la gente en lugar de jugar a las cartas.
Y, estas palabras, naturalmente, dejaron al hombre barbudo sin palabras, pues ese fue precisamente su primer pensamiento. Pero ¿quién habría imaginado que tendría la mala suerte de encontrarse con un oponente tan aterrador simplemente caminando? Muy bien. Ahora sigue con tu turno. Agitando la mano con desdén, Rine dijo: por cierto, te sugiero que ni se te ocurra presionar el botón de rendición. La pequeña serpiente te morderá en ese instante, y en cuanto a lo venenosa que es, puedes probarla tú mismo si no me crees. El hombre barbudo observaba con expresión sombría la pequeña serpiente de colores que se retorcía en su muñeca. Sin mencionar que el hombre de cara negra había prohibido el botón de rendición, aunque pudiera rendirse, no tenía el valor de presionarlo. Entonces, que continúe el duelo. Al mirar su mano, el hombre barbudo frunció los labios. Parecía que su única opción era aguantar por ahora. Aunque no podía derrotar al dios serpiente, su mazo tenía una carta de torbellino. Si la robaba en el siguiente turno, al menos podría destruir el pantano venenoso de la serpiente. El efecto del rey mosca se ha activado. Selecciona al caballero dragón D como objetivo y reduce su poder de ataque a 0. Mi salud se ha restaurado al valor de ese poder de ataque. Como el dios serpiente no pudo ser seleccionado como el objetivo del efecto, el hombre barbudo tomó el efecto que acababa de fallar en activarse y lo aplicó al caballero dragón D. Al instante, una niebla negra envolvió al caballero dragón D, reduciendo su poder de ataque a 0. Caballero dragón D, poder de ataque 2500 0 patillas, LP 3200 5700 UF, de esa manera, mi salud se salva temporalmente. Soltó un suspiro suave y volvió la mirada al campo de batalla. El efecto del rey mosca reduce a la mitad el daño de combate infligido este turno. Con su poder de ataque actual de 3000, incluso si atacara al caballero dragón D, no podría derrotar a la noche blanca. Cambio el rey mosca a posición de defensa, luego coloco 2 cartas. Fin del turno. Para mayor seguridad, el hombre barbudo transformó al rey mosca. Como no puede ser destruido por combate ni efectos, y con su defensa de 4000, ni siquiera el dios serpiente podría hacerle daño. En la fase final, varias serpientes venenosas más salieron disparadas. Sin embargo, el ataque del caballero dragón D ya había bajado a 0, impidiendo una mayor reducción de ataque, y así escapó ileso, mientras que los demás monstruos seguían siendo mordidos. Ojo gigante. Poder de ataque 1600-1100 GB Unter. Poder de ataque 700-200 rey mosca. Poder de ataque 3000-2500 han dejado de resistirse. ¡Qué aburrido! Al ver la apariencia abatida del hombre barbudo, Rine sonrió y luego sacó una tarjeta. Mi turno. Activo la carta mágica. Sello de defensa. Cambia uno monstruo de defensa en el campo de tu adversario a posición de ataque. ¿Qué? ¿Por qué estás tan sorprendido? Al ver la expresión atónita en el rostro del hombre barbudo, Rine preguntó inocentemente. ¿El mazo Viper de Rine tiene tantas cartas que reducen el ataque? ¿Es extraño incluir una carta que hace que el oponente ataque? No, el problema es qué carta trajiste. El mayor problema no es por qué pudiste robarla en ese momento. Al instante, el rey mosca cambió a postura de ataque, enfrentándose al poder de ataque de 4500 del dios serpiente con solo 2500 de poder de ataque. Bueno, entonces, la tan esperada fase de ataque finalmente ha llegado. Y así, Rine sacó su pequeña lengua y se lamió suavemente los labios, mirando al hombre barbudo frente a ella que se recreaba con miedo con una expresión feliz, y no pudo evitar sonreír felizmente. ¿No dijiste que harías que Rine experimentara el terror del daño real? ¿No dijiste que harías que Rine muriera? ¿Dónde está tu arrogancia ahora? Con eso, Rine sonrió y agitó su pequeña mano, gritando: Batalla dios Venomine. Venomine ataca al rey mosca, la vida del dios serpiente. ¡Ay Dios mío! En un instante, Venominagar levantó su brazo serpentino, sus feroces mandíbulas se abrieron de par en par, y una serpiente demoníaca de un solo ojo salió disparada de su boca, luego se lanzó hacia el rey mosca. Aún así, el rey mosca no será destruido en batalla. Ataquen al rey mosca. Rugido. De repente, el rey mosca extendió 2 cabezas de dragón, pareciendo intentar bloquear el ataque del dios serpiente. Sin embargo, ¡zas! Con un repentino movimiento de su muñeca, la serpiente tuerta en el aire, como un látigo, esquivó al rey mosca y mordió el brazo izquierdo del hombre barbudo. 2000 puntos de daño de combate, toma esto. Con los brazos cruzados, Rine observó con una sonrisa cómo el rostro del hombre barbudo se contorsionaba de dolor extremo después de ser mordido por la serpiente demoníaca. ¡Ah! Al instante siguiente, un grito desgarrador brotó de la boca del hombre barbudo. Sintió un dolor intenso atravesando la mordedura, tanto que instintivamente quiso arrancarse el brazo izquierdo. Si hubiera tenido un cuchillo cerca, probablemente habría atacado de inmediato. Imagínense lo insoportable que era el dolor. Patillas. LP 5700-3700 hay. Me duele muchísimo. No, ¿qué pasa? Luego, poco a poco, aunque el hombre barbudo sintió que el dolor disminuía, inmediatamente le siguió una sensación de frío en todo el cuerpo, visión borrosa y entumecimiento en las manos y los pies. Es muy simple, te han envenenado con veneno de serpiente. Ante esta situación, Rine, que no tenía cartas en la mano, puso sus manos en sus caderas y orgullosamente levantó su varilla, diciendo: después de infligir daño de combate al oponente, el oponente sufrirá el veneno de serpiente que se extenderá por todo su cuerpo después de 3 turnos, perdiendo el duelo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Mientras hablaba, las piernas del hombre barbudo se doblaron y se arrodilló en el suelo. Con la visión borrosa, vio vagamente el cuerpo del dios serpiente moverse hacia un lugar cercano, mientras Rine se sentaba con las piernas cruzadas sobre la gran cola del dios serpiente. Y entonces, llega la hora del interrogatorio. Tengo algunas preguntas para ti. Capítulo 265. La lección de interrogatorio de Rine. Si respondes la pregunta, ¿puedes dejarme ir? El hombre barbudo, arrodillado en el suelo, cabizbajo, había perdido por completo su arrogancia inicial. Podría decirse que el duelo de Rine había desgastado por completo su espíritu, transformándolo de un duelista despiadado y genuino en esta figura patética. Cuéntale a Rine los detalles específicos sobre los duelos reales. Con sus piernas bien formadas cruzadas, Rine levantó la barbilla y preguntó: no estaba presente cuando el príncipe Anne mencionó esto la última vez, pero desde que Baille se lo contó, se tomó muy en serio este supuesto duelo real. Especialmente después de presenciar el duelo entre el hombre barbudo y Colmillo Negro, el deseo de Rine se volvió incontrolable. Adoraba sobremanera este tipo de tortura directa al oponente. ¿Tú no conoces los detalles del verdadero duelo? Al escuchar las palabras de Rine, el hombre barbudo se quedó atónito. Inconscientemente, miró el pantano repleto de serpientes venenosas a sus pies y la colorida serpiente venenosa enroscada en su mano. ¿Por qué finge ser un cordero ahora? ¿Es este el tipo de duelo que esperarías de un duelo normal?
No te sorprendas, lo que estás viendo es simplemente Rine probando cosas instintivamente. Me encojo de hombros y digo con impotencia, en lugar de probar cosas a ciegas sin un sistema, prefiero saber las configuraciones específicas. ¿Instinto? ¿Subconsciente? ¿Ceguera? Estas palabras dejaron completamente atónito al hombre barbudo. Pero antes de que pudiera recuperarse, Rine adoptó una expresión fría y ordenó con un tono gélido. Habla. Dime. ¿O confías en que puedes derrotarme en 3 rondas? Si puedes, inténtalo. Claro, si no, a Rine no le importará lo que te pase. En ese momento, los ojos de Rine brillaron con una mirada fría y asesina. El hombre barbudo sintió un escalofrío. Miró los 8050 puntos de vida de Rine, luego a la diosa serpiente venenosa debajo de ella, y finalmente desistió. Yo hablaré. El hombre barbudo levantó las manos y tembló al hablar. Pero, no soy bueno con las palabras, y este escenario no se puede explicar en pocas palabras. Si es posible, me gustaría darle la información relevante directamente. Información relevante, claro, dámela. Al oír esto, Rine asintió. De hecho, tener información sustancial era mucho más conveniente que una explicación monótona. Pero, mi disco de duelo no puede transferir archivos durante un duelo. En ese momento, el hombre barbudo dijo con cautela. ¿Podrías dejarme abandonar este duelo primero, por ejemplo, usando un monstruo normal para agotar mis puntos de vida, para que mi disco de duelo pueda ser ilimitado? Dijo eso, pero en su corazón, el hombre barbudo pensaba que huiría en cuanto terminara el duelo. En fin, una vez fuera del duelo, ni una niña pudo detenerlo. En serio. Puede crear un duelo tan aterradoramente realista solo por instinto. Imagina qué pasaría si lo aprendiera sistemáticamente. ¿Estás pensando en mentirme? No. Sin embargo, justo cuando el hombre barbudo creía que su excusa era perfecta, Rine habló con una sonrisa. Aunque sonreía, su tono y su mirada eran inusualmente fríos. No. ¿Cómo es posible? No me atrevería a mentirte. Por un momento, el hombre barbudo se asustó tanto que recurrió a utilizar un término respetuoso. Olvídalo, soy demasiado perezoso para hablar más contigo. Agitando su mano, Rine continuó. Ya que tienes esta información, seguramente también está en el disco de duelo de Mosquito, ¿verdad? Sí, creo que sí. Ante esto, el hombre barbudo se vio obligado a responder con sinceridad. Al fin y al cabo, todos los que se unían a la organización recibían esos materiales, y muchos miembros aún estaban aprendiendo sobre duelos reales. Envíamelo usando su disco de duelo. Rine ordenó con tono inquebrantable, y el hombre barbudo, naturalmente, no se atrevió a desobedecer. Solo pudo caminar obedientemente hacia donde había aterrizado el mosquito demoníaco, y entonces lo encontró cubierto de barro y quemado por las llamas en un pantano. El hombre barbudo retiró silenciosamente el disco de duelo de la mano de Mosquito. Como su duelo había terminado, podía quitárselo. En cierto modo, los monstruos con forma de serpiente son bastante convenientes. En ese momento, Bailey se dirigió al centro de la arena. Sin embargo, al extender la palma para tocarlo, sintió una pared invisible y transparente. Según Black Pham, simplemente caminar a través de la barrera en medio de la arena de duelo no funcionará, pero sorprendentemente, funcionará si vas con el monstruo de duelo. Claro que no todos los duelistas pueden coordinarse con un monstruo de duelo, y no todos los monstruos están diseñados para ser montados por un duelista. Por ejemplo, es imposible montar un ojo gigante, y el caballero dragón también es incómodo debido a su tamaño. Está bien, Rine puede interrogarlo, cariño, no necesitas preocuparte por eso. Rine le dirigió a Byakuya una mirada tranquilizadora y luego se giró hacia el hombre barbudo. Bajo su mirada, el hombre barbudo, obedientemente, recuperó los datos del disco de duelo Mosquito y los transfirió al teléfono de Rine. Los datos han sido enviados, ¿podrías dejarme ir? Después de que se transfirió la información, el hombre barbudo continuó hablando con la cabeza gacha y una expresión humilde, mientras Rine miró la información y agitó la mano, diciendo, está bien, deja tu cubierta y luego piérdete. Etc. Sin embargo, en ese momento, Bailey de repente habló y preguntó, ese llamado señor, revela su identidad. Identidad y esas cosas, realmente no lo sé. A esto, el hombre barbudo respondió honestamente. Después de todo, ese señor, siempre usa una armadura negra y una máscara. ¿Armadura negra y una máscara? Cuando robaste cartas antes, cubriste la baraja deliberadamente con la palma de la mano. ¿Qué significa eso? Pensando en esto, Bailey preguntó de inmediato. El hombre barbudo no se atrevió a desobedecer. Abrió la boca para responder. Eso es demasiado, ¿vas a robarle el mazo a tu oponente otra vez? Tienen muchísimas cartas, y ni siquiera necesitan usar muchas en varios duelos. ¡Qué desperdicio! En algún lugar, una figura murmuró suavemente. ¿De verdad quieren descubrir mis secretos? Eso no servirá, ¿cómo puedo decírtelo tan pronto? Capítulo 266. La conjetura de Bailey llamar. De repente, la figura apretó el puño y el hombre barbudo del otro lado, que estaba a punto de responder, de repente se convulsionó y su expresión cambió drásticamente. No, señor. He hecho tanto por usted, ¿cómo pudo hacer esto? Ah. El hombre barbudo dejó escapar un grito miserable, seguido de una gran cantidad de luz blanca que emanó de su frente, después de lo cual se desplomó al suelo, inmóvil. Llamar. No solo eso, sino que una capa de niebla negra también envolvió el disco de duelo del hombre barbudo, y cuando la niebla se disipó, toda la cubierta había desaparecido. Error. Anomalía en la baraja detectada, duelo interrumpido. Sin embargo, debido a que el disco de duelo del hombre barbudo de repente no detectó la existencia de su mazo, el sistema de duelo interrumpió el duelo y determinó automáticamente que Rine y Byakuya eran los ganadores. ¡Ay! El duelo se interrumpió, y la repentina desaparición del dios serpiente hizo que Rine cayera desde el aire. Instintivamente, se cubrió la corta falda de cuero con la mano, pero al aterrizar, Rine se dio cuenta de que Byakuya era el único que estaba allí, así que no importaba si se cubría o no. No importa. Cariño, ¿este tipo está muerto? Mirando al hombre barbudo que yacía inmóvil en el suelo, Rine preguntó con cierta curiosidad. Sin embargo, tras la pregunta, se hizo un silencio inusual. Rine giró la cabeza y vio que Byakuya seguía en la misma postura pensativa, con la mano en la barbilla, inmóvil, sumido en sus pensamientos. Al ver esto, Rine no interrumpió los pensamientos de Byakuya. En cambio, se quitó la capa andrajosa, la extendió en el suelo, se sentó y comenzó a organizar su baraja de cartas. Unos 5 minutos después. Eso no tiene sentido. De repente, Bailey dijo esto. ¿Cómo que no tiene sentido? Rine preguntó con curiosidad. No, sigo pensando que es un poco absurdo.
Sacudiendo la cabeza, Bai frunció el ceño y dijo, entonces, como acordamos antes, Rine, por favor presta un poco de atención a tu entorno y fíjate si algo parece estar mal. Seguro. Rine asintió sin dudarlo. Pero luego se lamió los labios y dijo con una sonrisa, pero, cariño, no olvides lo que me prometiste. No hay problema. Iremos enseguida. Los dos intercambiaron una sonrisa, y luego Bai rebuscó en el cuerpo del hombre barbudo varias veces más, pero no encontró nada. Lo mismo ocurrió con el mosquito a su lado. Estaba claramente inconsciente, y su baraja había desaparecido. Ya me he encontrado con esta situación antes, fue con ese, no sé con quién estaba batiéndome a duelo. Tras reflexionar un momento, Bai dijo, fue derrotado tras activar la barrera de Orichalcos, y así es como se veía cuando la barrera drenó su poder espiritual, pero, ¿la barrera no fue ya destruida por el antiguo dragón demonio? Parpadeando, Rine preguntó con cierta confusión. ¿Y no perdió el duelo ahora, entonces, cómo fue golpeado? Bien, mirando al hombre barbudo tendido en el suelo, Bai siguió repitiendo en su mente el gesto que hacía el hombre barbudo al robar cartas. Primero cubrir la baraja con la palma de la mano, luego robar una carta. ¿Podría ser que este sea el precio de obtener el poder de alguien, permitiéndole extraer mi energía mental en cualquier momento? Bai no sabía por qué, pero esta suposición apareció en su mente. ¿En serio? Son tan lamentables, Rine dijo esto, pero aunque lo dijo, una sonrisa se dibujó en sus labios, emitiendo una sensación de lágrimas de cocodrilo. Qué lástima no haber conseguido el mazo, pero Rine disfrutó mucho del duelo. Mientras hablaba, Rine se estiró lánguidamente, agarrando su muñeca izquierda con su mano derecha, y dijo con una sonrisa. Y también obtuve información sobre duelos reales, en los que Rine siempre ha estado muy interesada. Sacando su teléfono, Rine palmeó casualmente el lugar junto a ella, y Byakuya se sentó donde ella había palmeado el teléfono, luego se inclinó hombro con ella mientras miraban la información en el teléfono. Capitán. El tercer escuadrón también ha perdido contacto. Al escuchar las palabras de su subordinado, el supuesto capitán del consejo se llenó de incredulidad. No se trataba simplemente de ir a la arena de buscar al emperador de la llama divina, y, de paso, a los miembros del consejo desaparecidos. Habían enviado 3 equipos, y ninguno había respondido. ¿Acaso este valle de la llama divina se comía a la gente? Ese viejo lindo dijo eso. El sudor le perlaba la frente mientras el capitán del consejo se la secaba y preguntaba en voz alta, mientras su subordinado respondía. El presidente lindo dijo que está comentando el partido y no tiene tiempo para venir. Muchos de nosotros desaparecimos durante los partidos que él dirigía, y aún tenía el descaro de sentarse allí y comentar los partidos. El capitán rugió, con el rostro extremadamente sombrío. Tanta gente había desaparecido por su decisión. Si el ministro se enteraba a su regreso, ¿cómo podía volver a ver a nadie? No es guerra, me niego a creerlo. Apretando los dientes, el capitán pareció haber tomado una decisión. Gritó. Reúnan a los hombres. Todos los que no estén ocupados, vengan conmigo. Hagamos que ese viejo bastardo me tome en serio. Si no le damos una explicación al consejo, no me culpen por poner patas arriba a su competencia en secreto. Pero, capitán, ¿cómo es la relación entre el consejo y el comité profesional como este y? ¿Para qué preocuparse tanto? Él ya aceptó personalmente que enviemos gente a investigar, y lo he grabado. Con un repentino movimiento de su mano, el capitán despidió a sus hombres, luego dijo con una expresión feroz. Todos me menospreciaron, una vez que obtenga al emperador de la llama divina, les mostraré de lo que soy capaz. Y así, otro gran equipo de duelistas fue enviado al consejo. En contraste con las caóticas batallas que se libraban tras bambalinas, el escuadrón de la Noche Blanca se mantuvo inusualmente tranquilo. Perdió otra vez. En ese momento, en la mesa del restaurante, Black Pham, Lina y Yuka estaban en rehabilitación después de sus lesiones, lo que significaba que estaban batiéndose a duelo, pero en lugar de usar un disco de duelo, estaban jugando directamente sobre la mesa. En ese momento, Yuka fue asesinado por el monstruo gigante de colmillo negro. Incluso levantó los brazos deliberadamente y se inclinó hacia atrás en una pose exagerada, como si hubiera recibido un golpe, lo que indicaba que había recibido mucho daño. Lina, acabas de tener una gran pelea en equipo. De este lado, Colmillo Negro miró a Lina a su lado y luego habló en un tono amable. Eso es porque su trabajo en equipo fue realmente bueno en este momento, de lo contrario no habría necesitado animarla en un tono tan gentil. Después de elogiarlo, Diente Negro agregó silenciosamente un comentario en su mente. Colmillo Negro. Capítulo 267. Las razones para el diseño de las líneas de invocación. Gracias a la atención de Byakuya, Rina ha pasado mucho tiempo con Kuroka últimamente, aprendiendo a jugar a las cartas. Esto ha aumentado la distancia entre ellas, y ahora, incluso cuando Kuroka le habla con dulzura, Rina ya no se sonroja tan fácilmente como antes. Ya te lo dije, llámame Colmillo Negro. Somos novios, después de todo, no seas tan formal. Me da un poco de vergüenza decirlo, lo intentaré, sin que ellos lo supieran. El ambiente entre Colmillo Negro y Lina se había vuelto cada vez más agradable. Yuka, mientras tanto, observaba con gran interés, apoyando la barbilla en la mano, hasta que un rato después, Colmillo Negro finalmente volvió la mirada hacia ellos. Por cierto, ¿te sientes mejor ahora? Colmillo Negro preguntó casualmente, ya que Yuka había estado manteniendo su mano izquierda debajo de la mesa mientras jugaba a las cartas con ellos esa mañana, y cuando le preguntaron por qué, dijo que le había dolido un poco el estómago esa mañana. Gracias por su preocupación, señor. Ya estoy bien. El dolor desapareció mientras jugaba a las cartas. Yuka sacó su mano izquierda de debajo de la mesa y dijo con una sonrisa, luego miró hacia la puerta y murmuró con preocupación. Pero es casi mediodía, ¿por qué esos dos mayores no han regresado todavía? No te preocupes, no habrá problemas con ninguno de los dos. Mientras tanto, Colmillo Negro dijo con calma. Si tuviera que decir lo que me preocupa, creo que debería preocuparme más por nuestros oponentes. Bueno, aunque a Colmillo Negro no le gusta ninguno de sus estilos de lucha, su fuerza es innegable. Si tan solo pudieran reducir los movimientos sofisticados y ser directos al grano en sus duelos. Bueno, eso es probablemente poco probable. Así es, el mayor tiene razón. Ante las palabras de Colmillo Negro, Yuka respondió con su habitual expresión alegre, diciendo con una sonrisa. De hecho, deberíamos estar más preocupados por nuestros oponentes. Has vuelto. Un rato después, alrededor del mediodía, un leve sonido finalmente llegó desde la puerta. Colmillo Negro frunció el ceño, corrió hacia la puerta a toda velocidad y la abrió de golpe. Entonces, Bai y Rine, apoyándose mutuamente, entraron tambaleándose a la casa, ambos lucían increíblemente somnolientos. ¿Ustedes dos pasaron por una batalla difícil?
Con el ceño fruncido, Colmillo Negro preguntó con cierta confusión. Cielos. ¿Acababa de expresar su gran confianza en estos dos, y se dieron la vuelta y regresaron con el aspecto de haber sufrido una derrota? No, el duelo transcurrió sin problemas por otras razones. En ese momento, Bai miró a Rine. Esto también era culpa de Rine. Ya había agotado gran parte de su energía mental en el duelo contra el hombre barbudo y el mosquito demoníaco, y entonces tuvo que apresurarse a experimentar con los resultados allí mismo. Bueno, eso es todo. Bai ni siquiera estaba tan cansado antes, pero Rine también lo agotó. Esperaba recuperar energías más rápido que Rine después de regresar así. Jeje, lo siento. Rine no pudo evitarlo, con una sonrisa avergonzada, Rine frotó su suave mejilla contra el rostro de Yakuya y luego susurró. Te lo compensaré más tarde, pero, Rine tiene mucho sueño ahora mismo, bostezo, qué casualidad, yo también tengo sueño, entonces, vamos a dormir juntos. Acordado. Y así, Shiro y Rine se tambalearon juntos hacia su habitación. Entonces, ¿cuál es exactamente la razón? La conversación entre ambos desconcertó por completo a Colmillo Negro. Bai, sin embargo, no mostró intención de explicarle nada, sabiendo que no era un tema que le gustara. Si retrocedemos en el tiempo, fue cuando Byakuya y Rine estaban acurrucados juntos mirando sus teléfonos, desplazándose por la información sobre el duelo real que el hombre barbudo les había dado. Un duelo verdadero, en concreto, es un duelo físico donde monstruos reales infligen daño real. A partir de ese momento, ambos bandos ya no piensan simplemente en batirse según las reglas, sino en cómo incapacitar o dejar inconsciente a su oponente para lograr la victoria. El concepto es bastante simple. Después de que un verdadero duelista invoca a un monstruo, puede proyectar su consciencia en su cuerpo y controlarlo. Y esta sensación, una vez que practiques y domines el método, podrás tener control total sobre el monstruo, incluso controlando todos sus movimientos, métodos y direcciones de ataque a voluntad. Al igual que el hombre barbudo controló al demonio de sangre para intentar inutilizar las manos de Colmillo Negro, esto se trata de controlar la dirección del ataque. En cuanto a la potencia del ataque, depende de las diferentes cartas y del poder mental de cada usuario. Por supuesto, los duelistas verdaderos también pueden controlar a su propio monstruo verdadero para defenderse de los ataques de los monstruos del oponente, o incluso esquivar ataques junto con su maestro. Aunque se siguen deduciendo LP según las reglas y la destrucción en batalla sigue ocurriendo, puede reducir o anular eficazmente el daño verdadero infligido por el oponente. Sin embargo, en comparación con las configuraciones anteriores, la siguiente información es lo que le interesa de Baile. El autor de este último material propone un concepto interesante: la sugestión mental. En pocas palabras, la imaginación humana puede aumentar significativamente la fuerza mental. Por ejemplo, ¿por qué la mayoría de los duelistas les dan a sus monstruos frases de invocación o nombres de habilidades geniales? Es porque estos nombres les dan una fuerte pista mental. Con estas cosas, pueden darse cuenta, consciente o inconscientemente, de la fuerza de sus monstruos. Sus ataques son poderosos. Bajo la poderosa sugestión mental de estas líneas melodramáticas, su sangre fluirá y adquirirán una confianza increíble. Por ejemplo, si el método de ataque de un monstruo son golpes de palma, y el dueño del monstruo le da al monstruo un nombre ridículamente exagerado para su ataque, palma que rompe el cielo, y lo grita en voz alta cuando el monstruo ataca. En ese momento, lo más probable es que, consciente o inconscientemente, se imaginará lanzando un golpe monstruoso con la palma que haría estallar el cielo y la tierra. ¿No sería genial? ¿No sería increíblemente elegante? Con esta idea en mente, esa persona sin duda se emocionaría y se sentiría increíblemente segura. En ese instante, su fuerza mental también se amplificaría enormemente, y con tal apoyo mental, su monstruo podría ser capaz de desatar un ataque poderoso y devastador. Por supuesto, no son solo las líneas de entrada y los nombres de las habilidades los que pueden amplificar el poder mental. Los métodos de ataque también se pueden desarrollar aún más. Los métodos de ataque diseñados por el sistema de duelo pueden no ser los mejores. Puedes combinarlos con la apariencia de tu monstruo para diseñar uno más elegante e ideal. Y esto también puede ayudarte a aumentar tu poder mental. Capítulo 268 Bestia de contraataque volcánico. Imagina un monstruo robótico colosal, por ejemplo, Acetus el trueno. Si el sistema de duelo indica que debe lanzar un solo puñetazo, el piloto puede usar su poder mental para alterar el ataque, lo que provoca que Acetus lance una lluvia de misiles a su alrededor. O quizás, su panel pectoral se abra y libere un rayo de energía masivo. Por supuesto, los métodos de ataque imaginados también deben encajar con el diseño. Por ejemplo, un monstruo mecánico estilo Gundam no sería uno que blandiera una varita mágica diminuta como una hechicera lanzando hechizos, ¿verdad? Los monstruos mecánicos, sin duda, necesitan un tipo de ataque más potente y contundente y en fin, esa es la configuración general. La información final también menciona que a algunos duelistas les gusta montar sus propios monstruos y atacar juntos, una táctica que usan para ponerse en peligro y forzarse a aumentar su fuerza mental para sobrevivir. Viéndolo así, Colmillo Negro es un verdadero talento. Ni siquiera sabía lo que era un duelo de verdad, pero por accidente terminó montado en un raptor veloz. Este tipo podría ser ideal para duelos de verdad. Claro, esto es solo un poco de Tukao, un término de la jerga china de internet que se refiere a un comentario sarcástico o crítico. Basándose en la comprensión que Bai tenía de ella, jamás usaría este método en un duelo. Es extraño, Colmillo Negro es claramente un tipo obsesionado con el puntaje, parece dispuesto a hacer lo que sea para ganar un duelo. Pero cuando se trata de usar cualquier método que rompa las reglas, no lo permitirá. Parece que, a ojos de Colmillo Negro, por muy inescrupulosos que sean los métodos, deben seguir las reglas. Pase lo que pase, derrotará a su oponente con honor en un duelo. Así que, tras regresar a casa, Bai y Rime no le contaron a ella sobre su investigación sobre duelos reales. En cambio, bostezaron y fueron juntos a su habitación. Tan somnolientos, se desplomaron en la cama sin siquiera quitarse la ropa y sin moverse. Ambos parecen tan cansados que probablemente se quedarán dormidos tan pronto como lleguen a la cama. En la mesa del comedor, Yo caminó hacia el dormitorio y dijo con una sonrisa: primero almorcemos. Y como ambos están tan cansados, me haré cargo de la guardia de la tarde. Colmillo Negro abrió la boca, queriendo instintivamente decir que dominaría el campo de batalla esa tarde. Desafortunadamente, justo cuando estaba a punto de hablar, Lima le dio un codazo en el hombro con el dedo. Silbido. Respiró hondo, miró a Rina, quien lo observaba fijamente, y finalmente no dijo nada. Últimamente, su personalidad se había suavizado mucho. ¿Y qué si no puedo jugar a las cartas un día? Considéralo un día para recargar energías y poder jugar a las cartas en mejores condiciones mañana.
Pensando en ello, Colmillo Negro levantó la vista y preguntó, ¿qué pasaría si salieras solo y te encontrarás con una situación como la de ayer? ¿No perderías otra vez? Jaja, señor, no te preocupes. Como mucho, solo estoy vigilando. Si hay demasiada gente, me voy corriendo. Rascándose la cabeza, Yoka dijo tímidamente, pensándolo bien, fui un poco imprudente ayer. Soy tan débil, ante un enemigo tan poderoso, debería haber acudido a los superiores en busca de ayuda. No eres débil, es solo que tu mazo no puede seguir el ritmo de tu nivel de habilidad. Sin embargo, Colmillo Negro dijo esto, si hubieras usado un deck un poco mejor, esos dos de ayer no habrían sido rival para ti. En serio. Es así. No puede ser tan fuerte. Yoka volvió a rascarse la cabeza, riendo entre dientes. ¡Ay, Dios! Al mayor le encanta bromear, no estoy bromeando. En respuesta, Colmillo Negro dijo con una expresión seria, a través de estos pocos días de duelos, puedo sentir que eres inherentemente muy fuerte. Con tu fuerza, no deberías limitarte a usar solo este tipo de mazo. Jaja, eso es ir demasiado lejos. Por otro lado, Yoka sonrió tímidamente y dijo, Elemental Hero es el mazo de héroe que admiro, es mi fe, ¿cómo puedes describirlo como tal mazo? No es que Elemental Hero en sí sea débil, es que tu mazo de Elemental Hero es débil. Aunque Yoka seguía intentando tomárselo a broma, Colmillo Negro insistió y preguntó, las cartas de héroe elemental que estás usando ahora son todas cartas comunes que se pueden comprar en cualquier lugar. Y la construcción de tu mazo también es muy problemática. Alguien con tu nivel de habilidad, ¿por qué construirías un mazo como este? Te odio, mayor Colmillo Negro. Yoka sonrió con impotencia y agitó la mano. Soy solo un novato, ¿de dónde sacaría tantos puntos para canjearlos por tarjetas? Ya sabes lo difícil que es conseguir tarjetas fuera de la academia, pero tienes olla de la avaricia en tu mazo, que es una carta rara. En ese momento, Colmillo Negro pronunció esas palabras con frialdad, y las pupilas de Yoka se contrajeron al instante. Su expresión simple y honesta se congeló en el acto. Tras una pausa de un segundo, dijo apresuradamente, jaja, ¿no dije antes que mi familia hizo un gran esfuerzo para conseguirme esto? ¿Qué sentido tiene gastar un montón de dinero en cartas de robo de cartas si no mejoras la estructura general de tu mazo? Bien, en respuesta, Yoka se rió y dijo, mi familia no sabe mucho sobre jugar a las cartas, así que, jaja. ¿Sí? En ese momento, Colmillo Negro dudó por un momento, luego metió la mano en su bolsillo. Te prestaré esta baraja. Es bastante fácil de usar. Colmillo Negro sacó un mazo y lo colocó sobre la mesa. Yoka lo observó con atención y se dio cuenta de que era el mazo volcán que Colmillo Negro había usado en el torneo de promoción anterior. Mayor, lo siento mucho. Yoka sacó las manos de los bolsillos y las agitó, pero Colmillo Negro dijo, tu mazo está teniendo dificultades para lidiar con los miembros del consejo ahora mismo. Toma el mío. Será vergonzoso para nosotros si seguimos perdiendo contra los miembros del consejo. Señor Yoka miró fijamente la baraja sobre la mesa, con expresión silenciosa, después de un rato, extendió la mano, tomó la baraja, la extendió sobre la mesa y luego seleccionó 3 cartas. Todavía me da un poco de vergüenza. Pero agradezco tu amabilidad, así que solo me llevaré estas 3 tarjetas. Mientras hablaba, Yoka hizo un gesto hacia Colmillo Negro que tenía las 3 cartas en su mano, que no eran otras que 3 bestias contravolcánicas. ¿Estás seguro que vas a llevarte estos 3? Colmillo Negro frunció el ceño, algo desconcertado. Pero antes de que pudiera decir nada, Yoka intervino. Está bien. En fin, tengo monstruos de fuego en mi mazo, así que si no podemos vencer al enemigo, me autodestruiré. Eso es mejor que perder. Los suplentes de nuestro equipo incluso pueden empatar con el consejo, no es vergonzoso. Capítulo 269. El propósito del hombre de la cara negra. Al ver la firmeza de Yoka, Colmillo Negro dejó de intentar persuadirlo. De todas formas, no era de los que insistían en ayudar a los demás. Simplemente estaba un poco decepcionado de que las habilidades de Yoka con las cartas se vieran perjudicadas por su mediocre mazo. En cuanto a la supuesta cara, a Colmillo Negro nunca le ha importado. Esto simplemente le da a Yoka una razón para tomar el mazo. Claro, si Yoka no lo quiere, Colmillo Negro no lo presionará para que lo tome. Después del almuerzo, Yoka tomó 3 bestias de contraataque volcánico y abandonó la mansión, mientras Colmillo Negro se quedó para recuperarse de sus heridas, lo que significó que pasó la tarde jugando a las cartas con Lina. Después de que Yoka salió de la mansión y empujó su bicicleta roja a lo lejos, miró a las 3 bestias de contraataque volcánico en su mano con una expresión complicada, y luego su mano se movió, las 3 cartas desaparecieron de su mano. En realidad, confiaron tanto en mí. Yoka bajó un poco la mirada y murmuró en voz baja. Mayor Colmillo Negro, no deberías tener este tipo de personalidad, no importa. Así está bien. Es tan bonito estar tan cariñosos. Yoka negó con la cabeza y dijo alegremente. Amarnos en pareja, complementar nuestras fortalezas y debilidades, protegernos y sacrificarnos mutuamente. ¿No es una buena manera de fortalecernos? Yo mismo lo he probado, es mucho más rápido que fortalecernos solos. Después de decir eso, Yoka se subió a su bicicleta roja y se fue felizmente. Los adultos. En algún lugar, el hombre con gafas que había estado supervisando la batalla vio al hombre de rostro oscuro acercándose e inmediatamente se inclinó respetuosamente ante él. ¿Cómo está la situación? El hombre de rostro oscuro dio un paso adelante y preguntó con voz fría. El primer y el segundo equipo de reconocimiento fueron completamente aniquilados. Es solo que el tercer equipo dejó escapar a muchos. En respuesta, el hombre con gafas informó. Sin embargo, no vieron mi cara y la señal en el área donde estaban operando estaba bloqueada. Si es posible, me gustaría mantener el statu quo tanto como sea posible, para garantizar el buen desarrollo de la competición. Después de escuchar el informe del hombre de gafas, el hombre de rostro oscuro dijo, afortunadamente, Lindo ya ha sido puesto a nuestro servicio, de lo contrario las cámaras de transmisión en vivo no habrían podido filmar en lugares donde no había conmoción. Fue precisamente gracias a la cooperación entre Lindo y el hombre de la cara negra desde el exterior que, a pesar del caos dentro de las montañas de la llama divina, los espectadores aún creían que la competencia se desarrollaba con normalidad. Por supuesto, dejar entrar a los miembros del consejo para investigar también fue una orden del hombre de la cara negra. Maten a todos los que intentaron escapar. Después de dar la orden con voz fría, el hombre de rostro oscuro preguntó, por cierto, ¿hay alguna noticia del líder? Debería poder venir pasado mañana, el hombre con gafas respondió. Sin embargo, mañana enviará a Richard para probar las aguas primero. Pasado mañana, eso es muy pronto. Al oír esto, el hombre de rostro oscuro se encogió de hombros y dijo, parece que esta competencia no durará ni 7 días, además, he enviado un grupo de personas a las ruinas lo más rápido posible.
El hombre con gafas continuó. Aunque no podamos conseguir esa tarjeta, mis subordinados harán todo lo posible para protegerla y evitar que alguien más la consiga. Está bien, es solo para aparentar. Sin embargo, para sorpresa del hombre de gafas, el hombre de rostro oscuro dijo perezosamente: Uría, el emperador de la llama divina, esa carta puede ser extremadamente valiosa para otros, pero en realidad no es tan rara para mí, ¿es eso así? El hombre con gafas se sobresaltó. Claramente no esperaba que el enmascarado dijera eso. Había asumido que los extensos preparativos del enmascarado eran solo para adquirir al emperador de la llama divina, pero aquí estaba diciendo esto. Para mí ahora mismo, lo más importante siguen siendo los 4 dragones celestiales, es una lástima que haya tardado tantos años en conseguirlos. Con un gesto de la mano, el hombre enmascarado miró las 2 cartas que tenía en la mano y dijo en voz baja: y hay otra que no ha despertado su verdadera forma. El hombre con gafas permaneció en silencio. También sentía curiosidad por saber por qué el enmascarado buscaba a los llamados 4 dragones celestiales, y por qué insistía en que una carta de monstruo no había despertado. Esa carta parece bastante normal, ¿verdad? 7 estrellas, 2500 ARC, y se llama dragón de ojos anómalos, un monstruo de 7 estrellas normal y corriente, con un efecto incluso mediocre. Comparada con las otras cartas del hombre de la cara negra, el efecto de esta carta es innegablemente débil. Aún así, el hombre de la cara negra parece mirarla con frecuencia, absorto en sus pensamientos. Bueno, entonces iré a darle una paliza a unas cuantas personas del consejo para aclararme las ideas. El enmascarado guardó las 2 tarjetas, avanzó a grandes zancadas y pronto desapareció de la vista del hombre con gafas. Sin embargo, este solo recordó repentinamente después de que el enmascarado se marchara: un momento. Entonces, el plan que esa persona tenía planeado desde hacía tiempo no consistía en obtener al emperador de la llama divina. ¿Cuál era entonces el propósito de toda esa preparación? Capítulo 270. ¿Podemos todavía tener asuntos serios que discutir? El primero en despertar fue Baile. Al abrir los ojos, se encontró con el adorable rostro de piel clara de Rine. Ah, cierto, ambos cayeron juntos en la cama. Sin embargo, como Rine había agotado demasiada energía mental, aún no ha despertado. Rine parecía tan engreída antes, llevándolo al borde del colapso mental. En realidad, esto se debía a su gasto de energía mental, pero como disfrutaba plenamente del duelo, no sintió la fatiga mental. Por eso se nota el cansancio después del duelo. Ha pasado tanto tiempo y aún no me he despertado del todo. Mirando a Rine durmiendo frente a él, la mente de Byakuya recordó involuntariamente un recuerdo del pasado. Hubo otra vez antes, después de un duelo, Rine yacía en el sofá sin ninguna defensa, y luego él puso su dedo dentro de ella. Apenas habían empezado a salir, pero ahora se han vuelto mutuamente dependientes. Pensándolo bien, parece que ha pasado mucho tiempo, aunque, en realidad, no ha pasado tanto. Al pensarlo, una sonrisa se dibujó en los labios de Baile. Luego extendió el dedo, pero a diferencia de su anterior y cautelosa exploración, Baile ahora lo hacía a propósito. La postura para dormir de mi esposa es tan linda que puedo burlarme de ella un poco sin ningún problema. Le dio un suave toque a la mejilla de Rine con la uña, y la sensación le resultó increíblemente placentera. Tras acariciarla un rato, colocó el dedo sobre los labios de Rine con naturalidad. ¡Guau! Efectivamente, Rine abrió instintivamente su boquita y chupó el dedo de Byakuya. Esta vez, Byakuya no entró en pánico. Tras disfrutar un rato de la cálida y húmeda sensación, añadió un segundo dedo. Como Rine aún no se ha recuperado por completo, juguemos con su boca por ahora, hasta que se recupere. Cariño, eres muy gracioso. Sin embargo, después de chupar un rato, Baile sintió que la sensación desaparecía de repente. Entonces vio a Rine, quien había liberado su boca, sonreírle con picardía. Con razón Rine soñó que te estaba chupando. Pero, si este tipo de cosas se pueden hacer en la realidad, ¿por qué necesitaríamos soñar con ello? Jaja, bueno, en realidad Rine tuvo otros sueños antes. Cariño, ¿quieres saberlo? Mientras hablaba, Rine movió su cuerpo hacia atrás, luego levantó su pequeño pie, envuelto en medias blancas, y lo colocó suavemente sobre el estómago de Byakuya, antes de moverlo hacia abajo. No parece un asunto serio. Mientras respondía, Byakuya agarró casualmente el tobillo de Rine y la tiró hacia abajo. ¿Qué clase de asuntos serios podemos tener entre nosotros? Con una risita, Rine continuó con una voz dulce y cariñosa. En realidad, Rine siempre ha querido un perro grande. Ah. Jajaja, ¿estás seguro? Byakuya, habiendo aplicado un poco más de fuerza, lanzó una mirada peligrosa a Rine. Jaja, no me refería a eso, es solo un juego. Darling lo sabe, a Rine siempre le gusta intimidar a la gente, o que la intimiden. Sintiendo el cosquilleo en el pie, Rine se retorció, con lágrimas en los ojos, se rió y exclamó: igual que a mi amor le gusta burlarse de mí. De hecho, podemos complementarnos, nunca me gustó intimidarte. Tú fuiste quien lo buscó en primer lugar. Al ver a la pequeña niña frente a él con cara de querer tomar el control, Bailey no pudo evitar burlarse de ella. Una niña pervertida como tú a la que le gusta que la intimiden y también le gusta intimidar a los demás, ya sea que yo sea el maestro o tú seas el maestro, ¿no sería una ganga para ti? TCH. Después de un rato, sus ojos se iluminaron y tomó su baraja de cartas de un lado, diciendo con una sonrisa: juguemos a las cartas. Juguemos a las cartas para decidir al ganador. Quien gane estará a merced del otro esta noche. ¿Jugar a las cartas? Al ver esto, Bailey lo miró con extrañeza. Luego, frunció el labio y asintió. De acuerdo. ¿Tan fácil accediste? Al principio, Rine pensó que Byakuya no estaría de acuerdo tan fácilmente, pero para su sorpresa, Byakuya aceptó casi al instante. Naturalmente, Rine mostró una expresión de felicidad inmensa. Gané. Después de todo, soy el maestro de Bailey en el uso del sello oscuro. Eso significa que puedo hacer lo que quiera esta noche, puedo experimentar tanto la sensación extrema de ser dominante como de sumiso. ¿Qué podría ser más alegre que esto? Desafortunadamente, Rine estaba tan emocionada que pasó por alto un pequeño problema. Perdiste. Al cabo de un rato, Bailey empujó la carta sobre la cama hacia Rine, indicando que el ataque había tenido éxito. Para entonces, los LP de Rine ya estaban en cero. Derrotada fácilmente, Rine se desplomó flácida sobre la cama. Había pasado por alto un punto crucial. Tras el duelo de hoy, la energía mental de ambos se había agotado gravemente. Ahora, simplemente no tenían la fuerza para controlar el sello oscuro y traerles buena fortuna. Sin embargo, el mazo de Rine depende en gran medida de la suerte. Una vez que perdió esa suerte absoluta, su caótica construcción de mazo se vio inmediatamente afectada, y se quedó con una mala mano justo al comienzo del duelo.
Comparado con Rine, la construcción del mazo de Byakuya era mucho más normal, aunque no tan normal como antes, pero vencer a Rine seguía siendo pan comido. Ni siquiera se molestó en ajustar nada más, simplemente tomó un guerrero chatarra y dejó a Rine a cero. Lo prometiste. Palmeando la cabeza de Rine, Byakuya sonrió y dijo, esta noche, puedes hacer lo que quieras conmigo. Originalmente, Rine estaba pensando si usar su encanto y suplicar, pero cuando de repente escuchó esas palabras agresivas, sintió que todo su cuerpo temblaba. Estar completamente a merced de Baiye, ese sentimiento es realmente bastante agradable. Señor, ya se han escondido dentro de las montañas. Mientras tanto, en una zona montañosa, el hombre de gafas le informó al hombre de rostro oscuro. No solo eso, también cavaron fosos y pusieron trampas. ¿Sabes? Este tipo de daño inercial es inevitable, ¡qué vergüenza! Un miembro del consejo de duelistas, precisamente, evita un duelo. ¡Qué vergüenza para su prestigio habitual! Mirando la cueva cercana, el hombre de rostro oscuro habló con desdén. Luego, alzando la vista hacia el cielo que se oscurecía, dijo en voz baja. Pero está bien, es hora de comer. Capítulo 271 El maullido del gato por la noche. ¿Tienes una comida? El hombre con gafas se detuvo un momento y luego dijo inmediatamente. Entonces iré a preparar los ingredientes, no es necesario. Con un movimiento de su mano, el hombre de rostro negro dio un paso hacia un lado, luego se transformó en niebla negra y desapareció del lugar. Si lo manejamos así, deberíamos poder movernos mañana. Esa noche, Yoka aplicó un ungüento especial en el hombro de colmillo negro, luego lo envolvió con una gasa y dijo con una sonrisa. Después de ganarle a un duelista hoy, no tomé su tarjeta dorada. En cambio, le di este ungüento, lo he usado antes y funciona bastante bien. Gracias, me refresca mucho. Estiró los hombros y le dio las gracias casualmente, pero lo que más le preocupaba era, ¿qué tal el duelo de hoy? ¿Te encontraste con alguien del consejo? ¿Ganaste o perdiste? Me encontré con uno, pero lo vencí. A esto, Yoka respondió con una expresión alegre. ¡Qué coincidencia! Gracias a la bestia de contraataque volcánico que me dio mi superior, pude cambiar el rumbo. Bestia de represalia volcánica. Al escuchar esto, Baiye no pudo evitar preguntar. Colmillo negro, ¿le diste el mazo? Originalmente quería prestárselo, ya que la fuerza de Yoka claramente no es adecuada para su mazo. Colmillo negro dijo. Simplemente dijo que lo sentía, por eso solo tomó 3 bestias de contraataque volcánico. Sí. Es realmente vergonzoso, ¿cómo pude robarle el mazo a mi superior así? Yoka se rascó la cabeza, con una expresión avergonzada en su rostro. Suspiró. Debo decir, Colmillo negro, que tus habilidades de observación son bastante impresionantes a veces. ¿Cuál es el significado? Con el ceño fruncido, Colmillo negro preguntó, algo desconcertado. Pero Baiye no respondió, sino que tomó los fideos ramen que tenía delante. La cena de esta noche fueron nuevamente fideos instantáneos, pero el sabor del caldo de pollo fue sorprendentemente delicioso. Lamentablemente, los fideos instantáneos no fueron suficientes. ¿No son muy convenientes para el entrenamiento de esta noche? Miau. 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 Entonces, tarde en la noche, Colmillo negro, que estaba enseñando a Lina a jugar a las cartas, de repente movió las orejas, frunció el ceño y preguntó, Lina, ¿escuchaste algo? Yo no oí nada. En respuesta, Lina respondió honestamente que su audición no era tan buena como la de ella, y también estaba más cansada que ella, por lo que no había escuchado nada. ¿Es solo mi imaginación? Al fin y al cabo, aquí nadie tiene gatos, o es imposible que sean gatos callejeros. Pensando de esa manera, Colmillo negro decidió ignorarlo y fingir que era solo una alucinación, y continuó enseñándole a Lina a jugar a las cartas. Vamos. Juega un R5 con estas cartas en tu mano en 10 segundos. Al amanecer, Baiye salió de la habitación con una amplia sonrisa. Anoche, como la otra parte había cooperado también con él, estaba inusualmente emocionado, hasta ahora. En cuanto a Rine, ella todavía está holgazaneando en la cama, es su vieja costumbre. Buen día. Baiye saludó a ella en la mesa con una expresión alegre. Ella levantó la vista y preguntó, Baiye, ¿escuchaste algún ruido extraño anoche? ¿Sonido extraño? Baiye no reaccionó al principio y naturalmente preguntó a cambio. Es un maullido de gato extraño. Probablemente sea solo mi imaginación, pero te lo preguntaré de todos modos. Colmillo negro dijo, porque ninguno de nosotros tiene gatos, y no hay razón para que aparezcan gatos callejeros en la arena. ¿Quién dijo eso? Me conseguirlo anoche. Aunque pensó esto para sí mismo, Baiye todavía dijo en voz alta, no lo sé, de todos modos, no escuché a ningún gato maullar. Oh, eso fue solo mi imaginación. Colmillo negro asintió y no dijo nada más. Continuó organizando su mazo. Por cierto, ¿a dónde fue Yoka tan temprano en la mañana? Antes que nada, no es temprano por la mañana. Ya son más de las 10. Después de hacer algunos comentarios sarcásticos, Diente Negro continuó. En cuanto a Yoka, dijo que salió a buscar a alguien con quien jugar a las cartas. Jugando a las cartas, Baiye pareció pensativo y luego preguntó, ¿cuánto tiempo ha estado desaparecido? No se fue por mucho tiempo, después de todo, lo arrastré a jugar a las cartas temprano esta mañana, veo. Después de reflexionar por un momento, Baiye dijo, es el momento perfecto, saldré a caminar. ¿Un paseo? ¿Pero ni siquiera has desayunado? No pasa nada. Hablamos de eso luego. Saldré un rato. Dicho esto, Baiye no esperó a que ella dijera nada más. Salió corriendo, se subió al coche estacionado en el patio, pisó el acelerador y salió disparado. ¿Qué prisa tiene este tipo? Al ver esto, Colmillo negro frunció el ceño. Había planeado jugar una partida de cartas con Baiye más tarde, ya que últimamente no habían jugado mucho juntos. Se preguntó por qué este tipo salía corriendo a dar un paseo sin siquiera desayunar. Podría ser. Una extraña sensación lo invadió. Colmillo negro negó con la cabeza, se giró hacia Lina, que bostezaba a su lado, y dijo, en ese caso, sigamos jugando a las cartas. ¿Jugando a las cartas otra vez? Al oír esto, el bostezo de Lina desapareció de la sorpresa. Luego se frotó los ojos, con expresión algo exasperada, y dijo, Colmillo negro, ¿acaso nuestra vida diaria es solo jugar a las cartas? De lo contrario, ¿qué? Lina. No importa, dejémoslo así por ahora. Además, cuando Diente Negro estaba enseñando a jugar a las cartas, fue realmente más considerado de lo habitual. Llamar. Se desplegó un vórtice negro y de él emergió un hombre vestido de mago. ¿Eres el único que vino? Después de mirar al mago, el hombre enmascarado preguntó, ¿dónde está Dichk?
Entró en el canal de teletransportación, pero el canal que tiene delante no es muy estable, debería haber llegado a este valle de la llama divina, pero su ubicación actual no es muy precisa. Tras decir eso, el mago continuó. Por cierto, ¿estás seguro de que la red fuente está en este valle? Valle de la llama divina, no importa cómo mire ese nombre, las cartas enterradas deberían ser del emperador de la llama divina Uria. Estoy seguro, no tengo motivos para mentirte. En respuesta, el hombre de rostro negro afirmó con seguridad. Como deberías saber, poseo algunas habilidades especiales. Por eso puedo sentir que la red fuente se encuentra dentro de las ruinas de este valle. Capítulo 272. ¿Cómo es que este es el perdedor? Sí. El mago asintió, sin mostrar ninguna duda sobre las palabras del hombre enmascarado. Sigue la misión, usaré estas marionetas para detener a los demás concursantes, mientras tú vas directo a las ruinas a buscar esa carta, por supuesto, también debes derrotar al emperador de la llama divina. Entendido, le informaré a Dichak más tarde. Mientras hablaba, el mago se disponía a marcharse, pero antes de irse, le dijo con naturalidad al enmascarado. El líder ha vuelto a investigar la identidad del traidor de hace 10 años. Ten cuidado en privado y recuerda avisarles si encuentras a alguien sospechoso. Ya veo, entiendo. El hombre enmascarado asintió, mientras el mago montó el aerodeslizador a su lado y desapareció en la distancia, y la razón por la que el mago reveló esta información con tanta naturalidad, sin cuestionar al enmascarado, era simple. Este solo tenía 18 años. 10 años atrás, solo tenía 8, ¿cómo podía un niño de 8 años derrotar a un líder que poseía el poder del origen? Durante este periodo, el líder había probado a muchos miembros de la organización, pero la razón por la que no había prestado atención al hombre enmascarado era precisamente esta. En comparación con el hombre enmascarado, estaba claro que los oficiales de alto rango de la organización de unos 30 años eran los principales sospechosos. Sin embargo, muchas gracias por confiar tanto en mí. Después de murmurar algo para sí mismo, el hombre de rostro oscuro se giró hacia el hombre con gafas que estaba a su lado y le dijo, prepárate, debemos encontrar los restos del consejo hoy. Lógicamente, la misión de la organización era que el enmascarado impidiera que todos los participantes se acercaran a las ruinas, por lo que el objetivo debería haber sido todos los participantes. Sin embargo, el enmascarado persiguió y atacó implacablemente a los miembros del consejo de principio a fin. Sin embargo, el hombre de gafas no mostró sorpresa, sino que asintió y obedeció. Era subordinado directo del enmascarado, así que sabía que este albergaba un profundo resentimiento hacia el consejo de duelistas. Aunque desconocía la razón específica, sin embargo, señor, según el mensaje de Lindo, la rama del consejo responsable de esta zona ha movilizado a casi todas sus fuerzas. Parece que perder contacto con 3 equipos a la vez los ha alarmado un poco. No son de esa clase. Luchar por sus compañeros no va con su carácter. Sin embargo, el hombre enmascarado dijo con desdén, si no me equivoco, deben estar usando la excusa de rescatar a sus camaradas como caparera, pero su verdadero objetivo son las 3 cartas fantasma en las ruinas, ¿verdad? Sí, después de todo, es la carta del demonio ilusorio. En ese momento, la expresión del hombre de las gafas cambió ligeramente. Estaba claro que él también quería esa tarjeta. Para ser honesto, creo que los 3 demonios fantasmas son más o menos, aunque el hombre de rostro oscuro dijo eso, al ver la expresión en el rostro del hombre con gafas, aún así dijo, ve a echar un vistazo cuando tengas tiempo. Si por casualidad lo consigues, no te hará daño dártelo. Gracias, señor. El hombre de gafas le dio las gracias efusivamente. Puede que al hombre de rostro oscuro no le importara, pero cuando se infiltraba en el consejo, presenció personalmente cómo el gerente de sucursal usaba al emperador del trueno Amon para derrotar a 7 duelistas él solo. Y fue en una batalla campal. Claro, esto no significa que el gerente de sucursal tuviera buenas habilidades con las cartas. El hombre con gafas no vio ninguna habilidad con las cartas, pero la abrumadora presión de la llegada del emperador del trueno los aterrorizó tanto que se rindieron de inmediato. Como los legendarios 3 demonios fantasma, su aura era extraordinaria. Los duelistas comunes no se atreverían a enfrentarse a ellos. Los otros 3 fueron abrumados repetidamente por la presión del emperador del trueno, y el último quedó inconsciente por sus rayos. Aún no ha despertado. Los otros 2 también se rindieron. El emperador de la llama divina debería ser más o menos igual, ¿verdad? Al fin y al cabo, ambos pertenecen a los 3 demonios ilusionarios, así que su aura debería ser prácticamente la misma. Está muy tranquilo aquí. En el camino, Bai conducía tranquilamente el Devil como si fuera un patinete eléctrico. Increíblemente, no vio a ningún enemigo en el camino. Eso es extraño, ¿podría ser que Yoka haya comprado a todos los de los alrededores? Justo cuando Bai pensaba esto, un fuerte estallido resonó repentinamente en sus oídos. Bai miró inconscientemente a su izquierda, y vio una columna de humo negro que se elevaba lentamente en la distancia. Era evidente que alguien estaba batiéndose en duelo. Un duelo normal no causaría tanta conmoción. Inmediatamente, Bai giró su moto y se dirigió hacia el origen del sonido. Si no se equivocaba, debía ser un duelista de la organización oscura, y era muy probable que fuera esa persona. Si ese es el caso sería genial. Pensando en esto, Bai aceleró y se dirigió hacia el origen del sonido. Sin embargo, cuando casi llegaba a su destino, Bai se volvió un poco cauteloso. Tras detener su motocicleta, sacó una máscara mitad negra y mitad blanca y se la puso. Luego, se dirigió de puntillas hacia la zona de duelo y divisó una figura muy familiar. Y esa figura era Dichak. Noche Blanca. ¿Por qué es este perdedor? Recuerdo que este tipo quedó completamente abrumado por el combo oscuro de Rin y le robaron su dios terrestre y su mazo. Madre mía. Mira esa sonrisa arrogante. Ha regresado triunfalmente. Y su mazo también ha sido completamente renovado. Capítulo 273. El primer duelo montado. Sin embargo, si es esta baraja. Tras echar un vistazo a la baraja usada por Dichak, Bai reflexionó en silencio. Regresó de puntillas y comenzó a hacerle algunos ajustes. Jaja. Qué fácil es derrotarlo. Tras derrotar a un duelista, Dichak se sintió increíblemente satisfecho. Este mazo es definitivamente mejor que antes. Justo cuando Dichuk se divertía, una motocicleta rugió de repente. Miró en dirección al sonido y, casualmente, vio pasar una motocicleta blanca a lo lejos. Espera. Esta rueda de una motocicleta familiar apareció a la vista, y la expresión de Dichuk cambió al instante. Ese de Weil no podía estar equivocado. La chica que lo había torturado cruelmente antes conducía igual que ese de Weil. Maldita sea. Detente ahí mismo. En un instante, Dichak ignoró incluso al duelista que acababa de ser derrotado.
Se subió a la patineta voladora cercana, pisó a fondo el suelo con el pie delantero y la patineta arrastró a Dichak hacia la rueda B. Este tipo tiene un truco bajo la manga. Al ver a Dichak persiguiéndolo, Bai aceleró su dewheel. Originalmente había planeado adelantar a Dichak con el dewheel cuando lo llamó, pero no esperaba que el tipo lo alcanzara directamente en su vehículo. Así que, en ese caso, ¿por qué no disfrutar de un divertido y emocionante duelo de equitación? En ese momento, Bai ya no era el chico mareado que temía incluso conducir una motocicleta. Tras mucho entrenamiento con Rine, Bai se había acostumbrado a la sensación de velocidad e ingravidez. Siempre que la velocidad no fuera excesiva, podía manejarla. ¿Eres tú? Justo entonces, Dichak llegó junto a Baille. Aunque Baille llevaba casco, Dichak lo reconoció de inmediato por su figura. Después de todo, Baille había estado observando mientras Dichak y Rine peleaban. Esa niñita Dichak estaba a punto de preguntar sobre la ubicación de Rine cuando un pensamiento repentino lo golpeó. A juzgar por la situación en ese momento, la relación entre ambos parecía ir más allá de lo común. En ese caso, ¿por qué no derrotar a este chico primero? Así, indirectamente, le causaría dolor a Rine. Además, Dichak sin duda buscará vengarse de Rine después. Si tortura a Byakuya hasta el agotamiento antes, podría causarle a Rine un colapso emocional, lo que llevaría a un terrible desenlace. Chico, vamos a batirnos en duelo. Tras pensarlo bien, Dichak dejó de preguntar por la ubicación de Rine y, en su lugar, le declaró directamente su duelo a Byakuya. Por supuesto, no le preocupaba que Byakuya se negara. Si no aceptaba, oye, ¿no es este el tipo contra el que mi esposa rompió sus defensas? Bai le fingió sorpresa, como si acabara de ver a Dichak. Sin embargo, el sarcasmo inherente a sus palabras encendió al instante la ira de Dichak. ¡Qué genial eres! ¿No eres esa niñita? ¿Qué derecho tienes a ser tan arrogante delante de mí? Claramente, la inteligencia de Dichuk estaba muy por detrás. Sin dudarlo, sacó su disco de duelo y lo presionó contra su muñeca, haciéndolo desplegar al instante. Bai también extendió la mano y tocó la pantalla del disco de duelo equipado en la rueda B. Era la primera vez que usaba el disco de duelo en modo rueda B, mientras que Rine ya lo había usado antes. Pero debo decir que la sensación de la brisa en la cara es bastante agradable. Incluso me refresca un poco. Ah, ¿sí? ¿No vas a bajar? ¿De verdad quieres batirte en duelo conmigo en estas circunstancias? Al ver que Bai no daba señales de detenerse, Dichak sintió una oleada de placer. Después de todo, conducir una motocicleta es, sin duda, mucho más peligroso que ir parado. Sobre todo al conducir una dewheel, un pequeño percance podría provocar una volcadura, no solo perderías el vuelo, sino que incluso podrías estar en peligro de muerte. Ya que de todas formas vas a morir, te dejaré ir. Una sonrisa cruel se dibujó en los labios de Dichuk cuando hizo el primer movimiento, probando inmediatamente una carta. Mi turno. Después de mirar su mano, Dichak dijo directamente, invocaré un monstruo boca abajo en posición de defensa, y luego terminaré mi turno. Entonces, es mi turno. Por este lado, Bai ya se había adaptado al ritmo de combate a caballo. Después de todo, su velocidad no era especialmente alta, y el área circundante consistía en un terreno montañoso llano con pocos obstáculos. Primero Bai miró la carta que tenía en la mano, sonrió levemente y luego dijo, pon una carta boca abajo y termina el turno. Ni siquiera están atacando. Al observar las acciones de Bai, Dichak sintió una punzada de confusión. Solo tenía un monstruo boca abajo en su campo y ninguna carta boca abajo, y aún así este tipo terminó su turno sin siquiera atacar. ¿Ni siquiera puedes invocar un monstruo decente? ¡Qué inútil! Tras burlarse en voz alta, Dichak gritó, déjame destruir tus esperanzas. Durante mi turno, si no hay cartas mágicas ni de trampa en mi cementerio, esta carta puede ser invocada de modo especial desde mi mano. Vamos, guerrero superpesado sandalias grandes G. Sandalias de paja grandes de guerrero superpesado G. 5 estrellas TAS. Se invocó a un robot con sandalias y sombrero de paja, y entonces Dichak gritó. A continuación, invocaré de modo normal al monstruo de afinación. Guerrero superpesado puño C. Luego invocaré de modo inverso al guerrero superpesado Antorcha, 2 que estaba previamente en el campo. Puño de guerrero superpesado C. 2 estrellas guerrero con sobrepeso Somnin 2. 1 estrella. Entonces se invocaron 2 robots, y Dichak entrecerró los ojos al levantar el brazo. Vamos. Ajustaré el nivel de estrellas del puño monstruoso sintonizador C de 2 estrellas, el gran sandal G de 5 estrellas y el antorcha 2 de 1 estrella. En un instante, Fist C se transformó en 2 halos verdes que envolvieron a los otros 2 monstruos, 6 estrellas blancas aparecieron lentamente y luego un rayo de luz blanca descendió del cielo. Invocación sincronizada. Roba una carta blanca del deck extra. Gritó Dichak. Aparece en posición defensiva, ninja gordo Sarutobi B. Bébetelo. La luz se desvaneció y una gran figura mecánica vestida de ninja azul apareció en el campo de Dichak. Sin embargo, a diferencia de los monstruos típicos que se agachan y se protegen en posición de defensa, se mantenía en perfecta normalidad, como si el ataque y la defensa fueran indistinguibles. Ninja Sarutobi B con sobrepeso. Ataque barra defensa 2800. Esta carta también se considera una carta de guerrero superpesado según las reglas. Entonces, una vez por turno, si no hay cartas mágicas barra de trampa en tu cementerio, selecciona una carta mágica barra de trampa en el campo y destrúyela. Voy a destruir tu carta boca abajo, por supuesto. Capítulo 274 tiene esa vibra. Llamar. Sarutobi extendió un dedo, y desde esa punta de dedo con forma de tubo de hierro salió una corriente de viento que levantó violentamente la carta de Byakuya. Luego, después de la destrucción, también causará 500 puntos de daño al oponente con un gesto del brazo. Dichak hablaba con arrogancia, pero al instante siguiente su expresión se congeló. Porque, cuando se abrió la tarjeta de Bai, se reveló que había causado problemas. Soplo. A pesar de la lesión, Bai no pudo evitar reír a carcajadas. Madre mía. Tenía un espantapájaros de ataque rápido en la mano, por eso le había puesto una carta de choque. Bai no esperaba que su oponente se atreviera a usar una bomba. Por desgracia, esto llegó demasiado pronto. Gracias a la preparación previa, Bai ahora posee al menos 3 monstruos capaces de derrotar a Dichak. ¿Liberarlos ahora sería prematuro? Entonces escojamos al más guapo. Aprovechando su efecto de provocar problemas, invoco de manera especial a este monstruo desde mi deck extra. Que la esperanza reunida nos lleve a un nuevo horizonte, convirtiéndose en un camino de luz brillante. Sacando una carta blanca del deck extra, Bai rugió. Transmigra, guerrero real.
Con un destello de luz blanca, un apuesto guerrero vestido con una armadura dorada apareció sobre la cabeza de Baie, luego flotó sobre la rueda de Baie guerrero real. 8 estrellas poder de ataque 3000. ¿Crees que esto lo solucionará todo? ¡Qué ingenuo eres! Al ver la aparición del guerrero rey de reyes, los ojos de Dichak brillaron con malicia y gritó: activa el efecto de la armadura de guerrero con sobrepeso, muro gigante en mi mano. Durante la fase principal, selecciona uno guerrero con sobrepeso en tu campo, equípalo desde tu mano o campo como carta de equipo y aumenta su def en 1200. En un instante, un enorme escudo verde fue equipado en Sarutobi y la defensa de Sarutobi aumentó. Sarutobi B. Defensa 2800. 4000. Dios mío, el índice de defensa ha llegado realmente a 4000. Al ver esto, Baie no dijo mucho, pero siguió avanzando con su rueda de la montaña empezaba a empinarse, así que debía tener cuidado. Este tipo no reaccionó en absoluto. ¿Acaso pensó que su monstruo, estando en posición de defensa, no podía hacerle daño? Entonces, lucha. Con un movimiento del brazo, Dichak gritó: Sarutobi B, ataca al rey de los luchadores. Este monstruo puede atacar incluso en posición defensiva. Y en ese momento, los puntos de defensa se usarán para calcular el daño. Bien, muestra tu sorpresa. Desde que Dichak usó este mazo de guerrero superpesado, todos los duelistas que se enfrentan a él han mostrado una expresión de asombro. Un monstruo de defensa sí puede atacar. Deberías probarlo tú también. Wow, eso es realmente impresionante. Sin embargo, la reacción de Baie permaneció indiferente. Salvo una breve sonrisa cuando Dichak sopló el heno, mantuvo la calma en todo momento. En ese caso, Sarutobi, destruye su monstruo. Llamar. Al instante, Sarutobi levantó sus manos, apuntando sus 10 dedos hacia el guerrero del rey, y luego desató una explosión masiva de energía de sus dedos, golpeando al guerrero del rey de lleno. Auge. Como el guerrero del rey no es una carta verdadera, Baie no pudo controlarlo para que hiciera nada concreto, así que explotó. Una ráfaga de viento que infligió 1000 de daño se dirigió hacia Baie. Mierda. Eso es increíble. Agarrando con fuerza el manillar de la rueda de, Baie apretó los dientes y controló con fuerza la carrocería. La repentina ráfaga de viento durante el viaje le dio la sensación de que iba a volcar en cualquier momento. Noche blanca. LP 3500-2500. Un equilibrio perfecto entre ataque y defensa, eso es lo que hace un artista marcial superpesado. 4000 puntos de defensa, eso significa que soy el único que puede lastimar a otros. Murmurando para sí mismo, Dichak se ocultó detrás de Sarutobi y dijo: fin de la ronda. La mayoría de los efectos del guerrero superpesado no requieren cartas mágicas / de trampa en el cementerio para activarse, y el mazo de Dichak tampoco tenía muchas. Con una mano llena de monstruos, terminó su turno sin más. No usaste este mazo porque tenías miedo de mi esposa y querías evitar que te lastimaran, pero aún así poder lastimar a otros, ¿verdad? Pero justo entonces, una voz áspera llegó a oídos de Dichak. Su expresión cambió al instante. Hizo una pausa y luego rugió: ¡qué broma! ¿Cómo pude tenerle miedo a esa niña? Los delirios tienen un límite. En serio, si no es verdad, ¿por qué estás tan enojado? Baie miró a Dichak y dijo con tono burlón. Solo había adivinado, pero no esperaba que se hiciera realidad. Después de todo, ya había jugado con esta baraja antes, y de hecho tuvo esa sensación al jugarla. Sorprendentemente, Dichak realmente pensaba así. Pero considerando cómo Rina lo golpeó como un perro callejero con su daño de nivel 3, ¿no es del todo incomprensible? Niño, al oír el sarcasmo en el tono de Baie, Dichak no pudo evitar apretar los dientes. Dios los cría y ellos se juntan, y el novio de esta niña parece igual de despreciable. Que Sarutobi no sea una carta verdadera es demasiado bueno para ti. En el próximo turno usaré una carta verdadera para atormentarte como es debido. Tras perder al dios terrestre, Dichak ha obtenido una nueva carta que puede infligir daño verdadero al oponente. Espera hasta el próximo turno. Mi turno, roba una carta. En ese momento, Baie estabilizó su rueda de, buscó en su mazo y sacó una carta entre el viento. Al verla, una sonrisa se dibujó en sus labios. Entonces, juguemos la primera. Cuando tu adversario tenga un monstruo en su campo y tú no tengas monstruos en el tuyo, esta carta puede ser invocada de modo especial desde tu mano como un monstruo de nivel 4. Colocando la carta en la zona de monstruos, Baie anunció: invocación especial, guerrero de nivel. Bébetelo. De repente, un guerrero enmascarado, vestido con una capa de cuero rojo, fue invocado. Las estrellas de su máscara brillaron varias veces, y su nivel cambió. Rango guerrero, 3 estrellas, original 4 estrellas. A continuación, ajustaré el monstruo. Invocación normal de sincrón basura. Se usarán un sincrón basura de nivel 3 y un guerrero de nivel 4 para ajustar el nivel. ¡Guau! El sincronizador de chatarra suspendido tiró repentinamente de la mochila que llevaba detrás, y con un rugido proveniente de esta, su figura se transformó en 3 halos verdes. Entonces, el guerrero de nivel saltó hacia los halos. Como era de esperar, este tipo de disposición del aura en los duelos a caballo realmente le da a la invocación por sincronía su esencia. La invocación por sincronía en los duelos de pie, parece que le falta algo. Capítulo 275. Sería mejor si lo usara. Como invocador sincrónico con ese estilo característico, las líneas de invocación son naturalmente indispensables. Que la ira reunida conceda los espíritus de los demonios al guerrero desinteresado y se convierta en un camino de luz brillante. Con un movimiento de su brazo, Baie gritó: invocación de sincronización. Ruge, berserker basura. Rugido. Acompañado por una luz blanca, un berserker, vestido con una pesada armadura roja y blandiendo un hacha de batalla gigantesca, rugió y apareció. Luego se echó al hombro el hacha gigante, con su rostro, Zenling, feroz / horrendo, revelando una mirada feroz hacia Dichak. Berserker de chatarra. 7 estrellas poder de ataque 2700. Solo 2700. Ni siquiera es tan bueno como el guerrero del rey de antes. La feroz apariencia del berserker de chatarra no intimidó a Dichak. Escondido detrás de Sarutobi B, rió y dijo: mi Sarutobi tiene 4000 puntos de defensa, no puedes alcanzar ese nivel. Utilizas las técnicas de los guerreros con sobrepeso, pero no sabes nada sobre los monstruos que los contrarrestan. Al ver la arrogancia y vanidad de Dichak, Baie se quedó sin palabras. Presiento que este tipo podría haber sufrido daños cerebrales por el ataque de Rine. Siempre da la impresión de ser un ladrador sin morder, solo fingiendo coraje. Parece que Rine lo ha arruinado de alguna manera, lo cual es realmente ridículo. ¿Qué debilidades podría tener un artista marcial con sobrepeso? En posición defensiva, no recibo daño, y puedo atacar mientras me defiendo. ¿Puedo dañar a otros sin correr ningún riesgo?
Creo que esta definitivamente no es la intención original de los artistas marciales con sobrepeso. Al oír los comentarios egoístas de Dichak, Bai se quedó sin palabras. Este tipo, ¿cómo entiende el guerrero superpesado conocido por su duelo inamovible? Mejor usaré tu mazo. Lucha, sin dudarlo, Bai agitó su mano, y el Scrap Berserker, recibiendo la orden, inmediatamente levantó su gran hacha, su pesado cuerpo cargando hacia la dirección de Sarutobi. ¿Estás loco? La defensa de Sarutobi es de 4000. Contraataca y mátalo. Al ver al Berserker cargando hacia él, Dichak se rió y dijo, aunque el monstruo no será destruido, tendrás que recibir 1300 puntos de daño, el efecto del Hun Berserker. En ese momento, Bai sonrió y dijo emocionado, cuando este monstruo señala un ataque al defensor, destruye al monstruo directamente sin calcular el daño. ¡Santo cielo! La expresión de Dichak cambió al instante. ¿Qué era esto? ¿Había monstruos así en el tipo chatarra? ¿Destruir directamente a un monstruo en posición de defensa? Es broma. Mi guerrero con sobrepeso siempre necesita estar en posición de defensa. Ni lo pienses. El efecto del muro gigante está activado. Dichak sacó la carta de la zona de equipo y gritó, cuando un monstruo equipado con muro gigante es el objetivo de un ataque, muro gigante es enviado al cementerio para negar el ataque. Bébetelo. Al instante siguiente, Sarutobi levantó el enorme escudo verde que tenía en la mano y bloqueó el hacha del berserker de la chatarra. Entonces, el escudo verde se hizo añicos, y Sarutobi, como si hubiera agotado todas sus fuerzas, quedó inerte e inmóvil. Porque después de que se active este efecto, la defensa de Sarutobi será 0. Voy a terminar esta ronda. Rugido. Cuando Wittenite terminó su turno, el Hun Berserker de repente levantó su hacha y dejó escapar un rugido triunfante. Por otro lado, la expresión de Dichak era bastante desagradable. Aunque la aparición de semejante monstruo probablemente fuera solo una coincidencia, su actitud arrogante de hace un momento, seguida de este comportamiento, era realmente desagradable. Mi turno. Roba una carta. Lleno de ira, Dichak sacó de repente una carta. Y al verla, una sonrisa siniestra se dibujó en su rostro. ¡Qué suerte! Activaré el efecto del almacén del guerrero superpesado que acabo de robar. Al tomar la carta, Dichak gritó emocionado. Cuando no tengas monstruos en tu campo aparte de guerrero con sobrepeso, y ninguna carta mágica o de trampa en tu cementerio, selecciona un monstruo en el campo de tu adversario y envía ese monstruo y esta carta al cementerio juntos. Llamar. De repente, un pequeño robot redondo apareció en el campo. Entonces, voló hacia la cabeza del berserker chatarra con su pequeña lanza en la mano, y luego, le propinó un fuerte golpe en la cabeza. Rugido. En un instante, bajo la mirada silenciosa de Bai, una cueva negra se abrió bajo los pies del berserker de chatarra. Entonces, Sulfe y el berserker cayeron juntos en el cementerio. Jaja. Ya sabes lo poderoso que es, ¿verdad? Y eso no es todo. Después, también puedo invocar de modo especial un monstruo de sincronía desde el deck extra, que es la suma de los niveles originales de estos dos monstruos. Robando una carta blanca de su deck extra, Dichak exclamó, Scrap Berserker es un nivel 7, Sulfe es un nivel 2, por lo tanto, invoco por sincronía a este monstruo de sincronía de nivel 9 inamovible como una cordillera continua, habitando en el alma de la gran piedra, ahora transfórmate en un baluarte inquebrantable. Dichak arrojó la carta brillante que tenía en la mano hacia la zona de monstruos y rugió. Invocación sincrónica. Aparece, monstruo superpesado 9 colas B. Auge. En un instante, un robot blanco, mitad humano y mitad bestia, apareció repentinamente de la tierra. Y su poder era completamente diferente al del anterior artista marcial superpesado. Monstruo superpesado zorro de 9 colas, B. 9 estrellas defensa 2500. Parece que esta es la carta de la verdad. Eso es perfecto. También recordarles que estoy transmitiendo en la plataforma de Kick. Pueden buscarme como Black Translations. Transmitimos todos los lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche hora Perú. Pueden seguir viendo esta y más novelas en nuestro Patreon. No se olviden activar la campana para las siguientes actualizaciones. Gracias.